Así fue como todo empezó, con un susto que me hizo sonrojar como a una jovencita. Cuando me dijeron que tenía 84 años, confieso que imaginé huesos blandos, paso cansino, una voz temblorosa pidiendo apoyo en mi brazo. Creí que tendría que ir despacio, casi tomándolo de la mano, como quien protege algo demasiado delicado para soportar su propio peso. Pero en aquel caluroso fin de tarde, cuando el sol doraba el agua de la piscina del rancho, vi algo muy distinto. Se quitó la camisa sin ceremonias, entró en el agua con firmeza, y lo que parecía frágil se sumergió profundo. Cruzó de un extremo a otro con un aliento que me dejó sin aire, cada movimiento seguro, cada brazada decidida, y yo allí, parada, sintiendo un calor subir por mi cuello que no tenía nada que ver con el clima de Jalisco. ¿Alguna vez has subestimado algo, o a alguien, solo para darte cuenta después de que la fuerza estaba escondida donde nadie más miraba? Pues yo, Remedios Castellanos, con 72 años a cuestas, y mucha historia mal resuelta en el pecho, casi dejó pasar la oportunidad de vivir algo que latía más fuerte que muchos muchachos por ahí. En ese instante, viéndolo salir del agua con aquella sonrisa confiada, entendí que no era solo el cuerpo lo que tenía vigor, era la presencia, era la seguridad, era la voluntad de vivir que se desbordaba. Y fue allí, con los pies descalzos al borde de la piscina y el corazón latiendo a destiempo, que me di cuenta. Lo que pensé que sería demasiado delicado para aguantar, en realidad, tenía una potencia que me conmovió de una manera que no sentía desde hacía décadas. Antes de sumergirme de cabeza en esta historia, así como casi me ahogo de vergüenza en aquel fatídico día, les pido que ustedes también se sumerjan en nuestro canal. Si es la primera vez que nos escuchan, consideren suscribirse. Cada clic es como una brazada de apoyo, ayudándonos a traer más narrativas que, como esta, pueden enseñarnos que la fuerza de la vida no tiene edad. Ahora, aguanten la respiración, porque vamos directo al momento que lo cambió todo. El sol de Guadalajara pegaba fuerte aquel mediodía, tan despiadado que el aire temblaba sobre las baldosas de terracota que rodeaban la piscina. El agua, de un azul casi artificial de tan límpido, parecía un oasis, una invitación al frescor que mi cuerpo, acostumbrado al clima más templado de Tepatitlán, imploraba, pero no podía moverme. Mis pies, calzados en sencillas sandalias de cuero que parecían fuera de lugar en aquel lujo discreto, estaban clavados en el suelo. Mi corazón latía desbocado, no por el calor, sino por el terror silencioso que se apoderaba de mí. Él estaba en el borde opuesto de la piscina, Abundio, el hombre de 84 años que había venido a conocer. Su cuerpo, sin camisa, era un mapa de una vida larga, piel arrugada y manchada por el sol, venas resaltadas en los brazos delgados, una leve curvatura en los hombros. Respiraba con dificultad, la boca entreabierta, el pecho subiendo y bajando con un esfuerzo que parecía doloroso. Con cada inspiración, un sutil silbido llegaba a mis oídos, cortando el sonido de las cigarras que cantaban en las bugambillas. ¿Está todo bien, don Abundio? Mi voz salió trémula, casi un susurro. No respondió, solo se llevó la mano al pecho, los dedos apretándose sobre el esternón. Sus ojos, antes vivos y llenos de una amabilidad que me sorprendió, ahora estaban vidriosos, fijos en algún punto invisible en el horizonte. El pánico me heló por dentro. Estaba sola con él. La cocinera, una muchacha llamada Carmen, había ido al mercado. Los jardines eran vastos, la casa principal quedaba a una distancia considerable. Si se caía allí, si le daba un ataque, ¿qué haría yo? Yo, Remedios Castellanos, una costurera de 72 años, que en su vida había lidiado con una emergencia mayor que un corte en el dedo con la aguja. Dios mío, se va a morir. El pensamiento me atravesó como un cuchillo helado. Se va a morir aquí, frente a mí, y todos dirán que fue mi culpa. La vieja interesada de Tepatitlán, que vino a dar el braguetazo y acabó matando al pobre viudo del susto. Mi cuerpo entero se tensó. Ya podía oír los chismes en la plaza de mi pueblo, las miradas de acusación de mis propios hijos, la vergüenza que mancharía el nombre de mi familia. Lo miraba a él, a aquel cuerpo frágil a punto de sucumbir, y una mezcla de pena y desesperación se apoderó de mí. Era exactamente lo que temía. Un hombre al final de su vida, necesitando una cuidadora, no una compañera. Y yo, en mi ingenuidad, había caído en el cuento de una vida nueva. Dio un paso en falso, el cuerpo tambaleándose peligrosamente al borde de la piscina. Instintivamente, di un paso adelante, lista para correr y sostenerlo, pero mis piernas parecían de plomo.
Fue entonces cuando me miró. Un brillo travieso, casi imperceptible, cruzó su mirada, sonrió, una sonrisa pequeña, cansada, y entonces, con un movimiento que desafió todo lo que yo estaba pensando, se inclinó hacia adelante y se zambulló. Su cuerpo cortó el agua con una elegancia inesperada. No hubo el chapuzón torpe que esperaba, sino un deslizamiento suave, casi silencioso. Por un segundo, desapareció bajo la superficie azul, y mi corazón se detuvo. Pensé que se había ahogado, que el impacto había sido demasiado, pero entonces emergió a metros de distancia, sacudiendo la cabeza para quitarse el agua de los cabellos blancos y escasos. Respiró hondo, una inspiración larga y poderosa, y comenzó a nadar. No era el nado de un anciano, con brazadas cortas y desesperadas para mantenerse a flote. Era un nado de crawl, rítmico, potente. Sus brazos giraban con una fuerza que desmentía su delgadez. Las piernas golpeaban el agua con una cadencia firme, impulsándolo de un extremo a otro de la piscina con una velocidad impresionante. Me quedé allí, de pie, con la boca entreabierta, observando aquella demostración de vigor que mi cerebro se negaba a procesar. El silbido en el pecho había desaparecido. La fragilidad se había disuelto en el agua. El hombre que pensé que iba a morir frente a mí estaba más vivo que muchos jóvenes que conocía, y yo, que me creía tan fuerte, tan vivida, sentí el rostro arder. No era el sol, era la más pura y abrumadora vergüenza por haber subestimado a un hombre de 84 años. En ese momento, quien casi se ahogó fui yo. Mi nombre es Remedios Castellanos, pero en Tepatitlán de Morelos, el corazón de los Altos de Jalisco, todos me conocen solo como Reme. Tengo 72 años, y si mis manos pudieran contar historias, hablarían de incontables metros de tela, de agujas que danzaron bajo mis dedos por más de 50 años, y del peso de las ollas de barro que alimentaron a 4 hijos. Soy costurera, o mejor dicho, lo era. Jubilé la vieja máquina Singer hace unos 2 años, cuando la vista empezó a cansarse y los dedos a quejarse de las largas horas. Mi vida siempre ha sido cosida en líneas rectas, sin grandes curvas, ni bordados extravagantes. Nací y crecí en la misma casa de gruesas paredes de adobe y techo de teja roja, a pocas cuadras de la parroquia de San Francisco de Asís, cuya campana dictó el ritmo de mis días desde que tengo uso de razón. La casa es sencilla, con un patio central donde un limonero terco insiste en dar frutos, incluso en los años de sequía. Allí, en el lavadero de piedra ya gastado por el tiempo, lavé no solo la ropa de la familia, sino también muchas de mis penas, dejando que el agua fría se llevara lo que no podía decirse en voz alta. Fui criada para ser una mujer de bien, lo que, en mi época y en mi lugar, significaba ser obediente, discreta y devota. Me casé a los 19 años con Rodrigo, un hombre 10 años mayor, dueño de una pequeña ferretería en la plaza. No era un mal hombre, no en el sentido que la gente imagina cuando oye hablar de malos maridos. Rodrigo nunca me levantó la mano, pero tenía otras formas de mantenerme en mi lugar. Su arma era el desprecio sutil, el control disfrazado de cuidado. Reme, no tienes que preocuparte por las cuentas, tú no entiendes de esas cosas, decía, con una sonrisa paternalista, mientras guardaba los libros de contabilidad bajo 7 llaves. ¿Quieres visitar a tu comadre Soledad? Ve, pero no tardes. La cena no se hace sola. No podía cortarme el pelo sin su aprobación. No podía comprar un vestido nuevo sin que él criticara el color o el precio. Mi opinión era un eco ahogado en una habitación donde solo su voz tenía resonancia. Y yo acepté. Era lo que se esperaba de mí. Me tragué las pequeñas humillaciones, las críticas veladas frente a los amigos, la sensación constante de ser un satélite girando en torno al sol que era él. Crié a mis hijos, Javier, Mateo, Elena y Sofía, en ese ambiente. Les enseñé a respetar a su padre, a no cuestionar, a mantener la armonía de la casa a cualquier costo. Y en el proceso, me olvidé de enseñarme a mí misma a tener una voz. Rodrigo falleció hace 22 años. Un infarto fulminante se lo llevó una tarde, mientras dormitaba en su sillón favorito. Quedé viuda a los 50. El luto fue real, un dolor profundo por la pérdida del compañero de toda una vida, del padre de mis hijos. Pero por debajo del luto, una semilla extraña comenzó a brotar, la semilla de la libertad. De repente, yo era la responsable de todo, la ferretería, las cuentas, las decisiones. Los primeros meses fueron una pesadilla. Me sentía una analfabeta funcional.
descifrando estados de cuenta bancarios como si fueran jeroglíficos. Javier, mi hijo mayor, intentó tomar el control, repitiendo las mismas frases de su padre. «Mamá, deje que yo me encargue de esto. Usted no necesita preocuparse». Pero algo en mí, algo que había estado dormido durante 30 años, despertó. «No, mi hijo», respondí, con una firmeza que nos sorprendió a los dos. «Tu padre se ha ido. Ahora, yo necesito aprender». Y aprendí. Aprendí a negociar con proveedores, a tratar con empleados, a entender de intereses e impuestos. Descubrí que mi mente, que Rodrigo siempre trató como un jardín ornamental, era en realidad un terreno fértil y capaz. Vendí la tienda 2 años después, no por incapacidad, sino por elección. Con el dinero, pagué unas deudas que Rodrigo había dejado y de las que nadie sabía, e invertí el resto con una prudencia que él nunca tuvo. La costura, que siempre fue mi refugio, se convirtió en mi sustento principal. Mis clientas no me buscaban solo para ajustar el dobladillo de una falda. Venían en busca de mis consejos, de mi calma, de mi fuerza silenciosa. Me convertí en Doña Reme, una figura de respeto en la comunidad. Mis hijos crecieron, se casaron, me dieron nietos. Mi vida se asentó en una rutina tranquila. Misa los domingos, café con mi comadre Soledad los martes, cuidar de mi pequeño jardín y coser para algunas clientas fieles. No era infeliz. Había una paz en mi soledad, una dignidad en mi independencia. Pero también había un silencio que se volvía más pesado por la noche, cuando las luces se apagaban y la única compañía era el tic-tac del reloj en la sala. Había aprendido a ser fuerte para los demás, a ser la matriarca, la roca, pero me había olvidado de cómo ser simplemente Remedios, la mujer. Fue en una tarde de martes, en nuestro café habitual en la pastelería El Buen Sabor, que Soledad lanzó la bomba. Soledad, mi comadre y amiga de toda la vida, es el tipo de persona que sabe todo lo que pasa en Tepatitlán, incluso antes de que suceda. Sus ojos, pequeños y brillantes como cuentas de azabache, no pierden un detalle, y su lengua es más rápida que el viento de enero. «Comadre, no vas a creerlo», comenzó, inclinándose sobre la mesita de hierro, lo que era señal de que el chisme era de primera calidad. Bajó la voz, aunque no había nadie lo suficientemente cerca para oírnos. «¿Te acuerdas de mi prima Inés, la que se casó con un hombre de Guadalajara?» Asentí, revolviendo mi café con leche distraídamente. Las historias de la prima Inés eran una constante en nuestras conversaciones. Pues resulta, continuó Soledad con los ojos chispeantes, que su marido, Ramiro, juega al dominó todos los jueves en un club de señores allá en la ciudad, y uno de sus compañeros de juego es un tal Abundio del Valle, viudo, comadre, y podrido de rico. Me encogí de hombros. «Qué bueno por él, comadre, y por la viuda que lo encuentre». Soledad chasqueó la lengua, impaciente. «Reme, presta atención. El hombre es un caballero, 84 años, pero con la cabeza mejor que la de muchos muchachos por ahí, y lleva solo 5 años, desde que su esposa, Leonor, falleció. Inés me dijo que es un hombre de bien, educado, discreto, y, se hizo una pausa dramática, le dijo a Ramiro que le gustaría conocer a una señora decente, para tener compañía, alguien con quien conversar, para viajar. No quiere morir solo». Me reí, una risa seca que salió sin querer. «¿Y dónde entro yo en esta historia, Soledad? ¿Quieres que le mande mi currículum? Remedios Castellanos, 72 años, especialista en dobladillos y en criar hijos ingratos». «No seas tonta, Reme», me reprendió, dándome una palmadita en la mano. «Inés le habló de ti». Mi sonrisa se desvaneció. «¿Qué? Soledad, por favor, no me metas en esas cosas. Estoy bien así. Tengo mi casa, mis nietos, mi paz. ¿Qué iba a querer yo con un viejo rico de Guadalajara?» La palabra viejo salió con un tono de desdén que ni yo misma esperaba. En mi cabeza, la imagen que se formó fue la de un hombre encorvado sobre un bastón, con la mano temblorosa, necesitando ayuda para levantarse de la silla. Una carga. «Comadre, no es un viejo rico, es un hombre distinguido», insistió ella. «Tiene un rancho precioso en las afueras de la ciudad, cría caballos, tiene una huerta orgánica, una piscina que parece un lago. Inés dice que es muy activo, y no está buscando una enfermera, está buscando una dama». La idea me pareció absurda, casi ofensiva. Yo, que luché tanto por mi independencia, ahora sería presentada a un hombre como si estuviéramos en el siglo pasado. La imagen que me vino a la mente fue la de una mercancía siendo inspeccionada.
Sentí una punzada de irritación. Soledad, te agradezco tu preocupación. De verdad, dije, tratando de mantener la calma. Pero mi tiempo de buscar marido ya pasó hace mucho. Y, francamente, lo último que necesito en mi vida es cuidar de un hombre de 84 años. Ya cuidé de un marido durante 30 años, y de 4 hijos hasta que echaron a volar. Ahora, quiero cuidar de mí. Soledad suspiró, derrotada, pero yo sabía que no se rendiría tan fácil. Está bien, comadre, como quieras. Pero Inés me dijo que vio una foto tuya, una que nos tomamos en la fiesta de bautizo de mi nieta. ¿Recuerdas? Esa en la que llevas un vestido azul celeste, sonriendo. Hizo una pausa, mirándome profundamente a los ojos. Dijo que tienes la sonrisa más bonita que ha visto en su vida. Me quedé en silencio. El elogio inesperado me desarmó por un instante. Una sonrisa bonita. ¿Cuánto tiempo hacía que nadie me decía algo así? Rodrigo solía decir que me reía demasiado fuerte. Mis hijos, cuando me elogiaban, era por mi comida o por mi fuerza, pero mi sonrisa era algo que me pertenecía solo a mí. El recuerdo de aquel elogio, venido de un completo desconocido, quedó flotando en el aire entre nosotras, mezclándose con el olor a café y pan dulce. Lo aparté, como quien espanta una mosca terca, pero la mosca, descubriría más tarde, ya se había posado. En los días que siguieron a la conversación con Soledad, intenté no pensar en el asunto, pero era como intentar no pensar en un diente que duele. La mente vuelve allí, obstinada. La figura del tal Abundio del Valle comenzó a tomar forma en mi imaginación. Lo veía como un patriarca frágil, sentado en una silla de mimbre en una amplia terraza, cubierto con una manta de lana incluso con el calor, esperando que alguien le trajera un vaso de agua o le leyera el periódico. Me sentía culpable por estos pensamientos. ¿Quién era yo para juzgar a alguien que ni siquiera conocía? Pero el miedo hablaba más alto. El miedo a volver a ser la sombra de un hombre, a que mi rutina, mi paz conquistada a duras penas, se pusiera patas arriba. El miedo a convertirme, en la práctica, en una enfermera de lujo, cambiando mi libertad por una comodidad material que nunca pedí y no estaba segura de querer. Soledad, como había previsto, no se rindió. Me llamaba con pretextos tontos, solo para deslizar el nombre de Abundio en la conversación. Ah, comadre, Inés me contó que a don Abundio le encanta la música de mariachi, igual que a ti. Oh, ¿sabes que tiene una colección de orquídeas? Él mismo las cuida. Estaba tejiendo una red sutil a mi alrededor, y yo me sentía cada vez más enredada. La presión aumentó cuando conté la historia a mis hijas, Elena y Sofía, esperando que me apoyaran en mi negativa. Su reacción me sorprendió. Pero, mamá, ¿por qué no?, dijo Elena, la más pragmática, durante nuestro almuerzo del domingo. ¿Cuál es el problema de conocer al hombre? Nadie está hablando de matrimonio. Es solo un café, una conversación. Sofía, la más soñadora, fue más lejos. Imagínate, mamá, un rancho con caballos. Sería tan romántico. Usted se merece un poco de romance en su vida. Vive tan sola. La palabra sola me golpeó como una piedra. Me veían como una pobre solitaria. Yo, que tenía una vida llena, con mis amigas, mis nietos, mis plantas, mis libros. Su preocupación, sentía yo, no era solo por mi felicidad. Había un subtexto, una preocupación por mi futuro, por mi vejez. Quizás en sus cabezas, un viejo rico era una solución, una garantía de que no me convertiría en una carga para ellos más adelante. La idea me llenó de una amargura silenciosa. Mis hijos, Javier y Mateo, fueron más directos. «Cuidado, mamá», dijo Javier, con su tono protector que siempre me irritó. «Un hombre rico, a esa edad, uno nunca sabe la intención. ¿Y su familia? ¿Y la herencia? Eso puede causar un lío tremendo». Mateo asintió. «Javi tiene razón. Es mejor que se quede tranquila en su rincón. No necesita esto». Su consejo, venido de un lugar de machismo disfrazado de cuidado, tuvo el efecto contrario. De repente, la negativa ya no era solo mía. Era una imposición, un eco de la voz de Rodrigo diciéndome qué hacer, qué era lo mejor para mí. Y la vieja Reme, la que se callaba y obedecía, comenzó a sentirse asfixiada. Una chispa de rebeldía, que pensé que se había apagado hacía mucho tiempo, se encendió dentro de mí. La gota que colmó el vaso fue una llamada de Soledad, una semana después. «Reme», dijo, la voz llena de una urgencia contenida. «Quiere llamarte». «¿Qué? ¿Cómo que quiere llamarme?», pregunté, el corazón dándome un vuelco. «Abundio. Le pidió tu número a Inés. Quiere invitarte personalmente a conocer su rancho».
Dijo que es una invitación sin compromiso, solo para un almuerzo el próximo sábado. Inés dice que es muy correcto, que nunca haría algo sin tu permiso. ¿Qué le digo? El silencio se prolongó en la línea. Miré alrededor de mi sala. El retrato de Rodrigo en la pared, la máquina de coser cubierta con un paño de lino, los cojines que yo misma bordé. Todo allí representaba mi vida, mi historia, mi zona de confort, y por primera vez, aquello me pareció menos un refugio y más una jaula bonita, cómoda, pero una jaula al fin y al cabo. «Puedes darle el número», dije, la voz firme, sorprendiéndome a mí misma. «Dile que puede llamar». Cuando colgué el teléfono, mis manos temblaban. No sabía si acababa de cometer el mayor error de mi vida o si, finalmente, después de 72 años, había decidido aprender a volar. El teléfono sonó la noche siguiente, puntualmente a las 8, como Soledad me había avisado que haría. El sonido del aparato, un viejo teléfono de disco que mantenía más por nostalgia que por practicidad, pareció resonar por toda la casa. Estaba en la cocina, terminando de lavar los platos de la cena, y me sequé las manos en el delantal con una prisa que no me era habitual. Caminé hasta la sala, el corazón martilleando contra mis costillas como un pájaro atrapado. Respiré hondo antes de contestar. «¿Aló? Buenas noches. ¿Hablo con la señora Remedios Castellanos?» La voz al otro lado de la línea era tranquila y grave, con un timbre aterciopelado que el tiempo no parecía haber desgastado. No era la voz trémula y débil que había imaginado. Había una claridad, una firmeza en ella que me tomó por sorpresa. «Sí, soy yo», respondí, intentando que mi propia voz sonara estable. «Señora Remedios, mi nombre es Abundio del Valle. Perdone la molestia de llamar a esta hora. Nuestra amiga en común, Inés, y su comadre, Soledad, me dieron el permiso para hacerlo». Su formalidad era anticuada, pero reconfortante. No había prisa ni presunción en su tono. «No es ninguna molestia, don Abundio. Buenas noches». Hubo una pequeña pausa, y pude oír su respiración al otro lado. «Sé que esta es una manera un poco inusual de hacer las cosas, señora, pero me han dicho cosas tan bonitas sobre usted que me tomé la libertad. Me gustaría invitarla a almorzar conmigo en mi rancho, el próximo sábado. Si no es un inconveniente, claro. Enviaría a mi chofer, un hombre de total confianza, a recogerla a Tepatitlán por la mañana y a llevarla de regreso al final de la tarde». La invitación era directa, educada, y no dejaba lugar a ambigüedades. No me estaba invitando a una cita, sino a un almuerzo. La oferta del chofer era práctica y demostraba consideración por la distancia y mi comodidad. Todo en él parecía correcto. «Es usted muy amable, don Abundio», comencé, todavía dudando. Mi mente gritaba que inventara una excusa, que dijera que tenía un compromiso, que no me sentía bien. Era la salida más fácil. Pero la chispa de rebeldía aún ardía. «Entiendo perfectamente si usted duda», dijo, como si leyera mis pensamientos. «Somos dos extraños, pero Inés me mostró una fotografía suya, en un bautizo. Usted llevaba un vestido azul y tenía una sonrisa que iluminaba todo el ambiente. Pensé para mis adentros que una mujer con una sonrisa así debía ser una persona de buena alma, y últimamente he echado de menos conversar con personas de buena alma. El elogio a mi sonrisa, de nuevo, dicho por él, con aquella voz serena, sonó aún más sincero. Me desarmó por completo. Sentí mi rostro sonrojarse y agradecí que no pudiera verme. «El vestido azul», murmuré, más para mí misma. «Yo misma lo hice. Estoy seguro de que era primoroso», respondió con amabilidad. «Entonces, ¿qué me dice, señora Remedios? ¿Acepta mi invitación? Tendremos una comida sencilla, hecha por Carmen, que cocina como los ángeles, y una buena conversación, sin ninguna otra pretensión». Respiré hondo una vez más, cerrando los ojos. Imaginé el rostro de mis hijos, los rumores en el pueblo, mis propios miedos, y después imaginé lo que perdería si decía que no. Quizás nada, quizás solo un almuerzo, pero quizás, solo quizás, perdería la oportunidad de abrir una puerta que ni siquiera sabía que existía. «Acepto, don Abundio», dije, la decisión finalmente tomada. «Será un placer». Al otro lado de la línea, oí un suspiro suave, casi de alivio. «El honor será mío, señora Remedios. El chofer, Miguel, estará en su puerta a las 10 de la mañana del sábado. Es fácil de reconocer. Un señor canoso y muy amable. Estaré esperando ansiosamente». Colgamos poco después. Me quedé parada en la sala, la mano todavía sobre el teléfono, el silencio de la casa envolviéndome de nuevo. Pero esta vez, el silencio no parecía pesado. Parecía lleno de posibilidades.
Había dicho que sí, un simple sí, que parecía llevar el peso y la ligereza de toda una vida. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me costó dormir, pero no era por preocupación. Era por una sensación que apenas reconocía, una mezcla de miedo y expectativa, como una adolescente antes de su primer baile. Los días que precedieron al sábado se arrastraron con una lentitud torturante. Cada hora parecía estirarse, llena de dudas y una ansiedad que se instaló en mi estómago como un nudo. ¿Qué estaba haciendo? A los 72 años, preparándome para una cita, con un hombre que nunca había visto en mi vida. Parecía el guión de una telenovela, y de las más baratas. Pasé horas frente a mi armario, un mueble antiguo de cedro que olía a naftalina y a recuerdos. Mis vestidos eran todos modestos, de colores sobrios y cortes sencillos. Nada parecía adecuado. Todo me hacía sentir o una beata yendo a misa o una viuda en luto perpetuo. Acabé eligiendo un vestido de lino beige, de mangas 3/4 y falda por debajo de la rodilla. Era discreto, elegante y, lo más importante, cómodo. Decidí usar un collar de perlas falsas que Rodrigo me había regalado en nuestro 25º aniversario de bodas. Era una de las pocas joyas que tenía. Al ponérmelo, sentí un peso extraño, como si llevara el pasado conmigo. Me lo quité y lo guardé de nuevo en su cajita. Opté por un pañuelo de seda de colores en el cuello, uno que yo misma había pintado con motivos de flores. Era más yo, era más Remedios. Llamé a Soledad para confirmar los detalles, y casi explotó de alegría al otro lado de la línea. «Ay, comadre, qué maravilla. Ya verás, es un encanto. Usa ese perfume tuyo de gardenias. Es suave. Y no hables mucho de tus problemas o de los hijos. A los hombres no les gusta eso. Deja que él hable». Sus consejos me irritaron. «Soledad, no voy a una entrevista de trabajo. Voy a ser yo misma. Si no le gusto, paciencia. No voy a fingir ser otra persona a mi edad». Colgué el teléfono sintiendo una oleada de determinación. Iría como Remedios Castellanos, la costurera, la madre, la abuela, la viuda, con todas mis cualidades y todos mis defectos. El viernes por la noche, la ansiedad alcanzó su punto máximo. Apenas pude comer. Me fui a la cama temprano, pero el sueño no venía. Daba vueltas en la cama, la mente a 1000 por hora. ¿Y si era un viejo cascarrabias? ¿Y si la conversación no fluía? ¿Y si hacía el ridículo? ¿Y si era exactamente como temía? Frágil, enfermo, necesitado de cuidados. La imagen de él cayendo al borde de la piscina volvió a atormentarme. Me levanté y fui a la cocina a beber un vaso de leche tibia con miel, un remedio antiguo de mi madre para el insomnio. Sentada en la penumbra, miré por la ventana a mi pequeño patio. La luna iluminaba las hojas del limonero, creando sombras danzantes en el suelo. En ese silencio, una verdad sencilla se me presentó. Mi mayor miedo no era él, era yo misma. Miedo a decepcionarme, a parecer ridícula, a salir de mi caparazón y descubrir que el mundo exterior era demasiado frío. «Virgen de Guadalupe, dame valor», susurré a la pequeña imagen que mantenía sobre el refrigerador. Pedí no que el hombre fuera bueno, o que el día fuera perfecto. Pedí solo valor para enfrentar lo que viniera. Con esa pequeña plegaria, una calma inesperada me invadió. Volví a la cama, y finalmente me dormí. El sábado por la mañana me desperté con el canto de los gallos, como todos los días. Pero el aire parecía diferente. Había una electricidad, una expectativa. Me arreglé con cuidado, sin prisa. Me recogí el pelo canoso en un moño bajo y elegante. Me puse un poco de polvo de arroz en el rostro y una capa ligera de lápiz labial color boca. Al mirarme en el espejo, no vi a una señora de 72 años yendo a conocer a un pretendiente. Vi a una mujer que, a pesar de todas las marcas del tiempo, todavía tenía una luz en los ojos. Y esa mujer estaba a punto de hacer algo que no hacía desde hacía mucho, mucho tiempo, algo solo para sí misma. A las 10 en punto, un coche negro, grande e impecablemente limpio, se detuvo frente a mi casa. De dentro, bajó un señor de pelo blanco, vestido con un uniforme discreto. Era Miguel. Me abrió la puerta con una cortesía que me dejó un poco cohibida. Mientras me acomodaba en el asiento trasero, suave y espacioso, vi a algunas vecinas espiando por las rendijas de las ventanas. Sonreí. Por primera vez, su curiosidad no me molestó. Al contrario, me divirtió. Que hablen, pensé. Hoy, la historia es mía. El viaje de Tepatitlán a Guadalajara duró poco más de 1 hora, pero para mí pareció un viaje a otro mundo.
El coche se deslizaba suavemente por la carretera, el aire acondicionado creando una burbuja de frescor que me aislaba del calor que ya castigaba el paisaje de los altos de Jalisco. Miguel, el chófer, era exactamente como don Abundio lo había descrito. Un señor amable, de pocas palabras, pero con una sonrisa gentil. Puso una emisora de radio con música antigua, boleros y rancheras que habían acompañado mi juventud. Me sentí relajar poco a poco. A medida que nos acercábamos a Guadalajara, el paisaje cambiaba. Los campos de agave azul daban paso a un suburbio más denso, y luego a barrios arbolados con casas grandes y muros altos. Dejamos el asfalto de la ciudad atrás y entramos en un camino de tierra bien cuidado, bordeado por árboles frondosos que formaban un túnel verde sobre nosotros. Después de algunos kilómetros, pasamos por un gran portón de hierro forjado con las iniciales DB entrelazadas. Estábamos en el Rancho del Valle. El lugar era aún más bonito de lo que Soledad había descrito. No era ostentoso, sino de un buen gusto y una serenidad impresionantes. Un largo camino de piedras nos llevó hasta la casa principal, una construcción de estilo colonial, con paredes blancas, techo de teja roja y una amplia terraza rodeada de columnas de madera, bugambillas de colores vibrantes, morado, rosa, naranja, trepaban por las paredes, creando un contraste deslumbrante. El jardín era un espectáculo aparte, un césped perfectamente cortado, arriates de flores de colores y árboles imponentes que ofrecían una sombra generosa. El aire olía a tierra mojada y a jazmín. Miguel estacionó bajo un gran flamboyán y me abrió la puerta. En el momento en que mis pies tocaron el suelo de grava, la puerta principal de la casa se abrió, y allí estaba él, Abundio del Valle. Era más alto de lo que imaginaba, y aunque delgado, tenía una postura erguida. Vestía pantalones de lino caqui y una camisa blanca de algodón, de mangas largas dobladas hasta los codos. Sus cabellos eran completamente blancos, pero aún abundantes, peinados hacia atrás. El rostro estaba marcado por arrugas profundas, especialmente alrededor de los ojos, pero eran arrugas que contaban historias, no de amargura, sino de una vida vivida bajo el sol. Y los ojos eran de un castaño claro, límpidos y sorprendentemente jóvenes. Me observaban con una curiosidad genuina y un respeto que me tranquilizó al instante. No usaba bastón. Bajó los escalones de la terraza y vino a mi encuentro, caminando con pasos firmes. «Señora Remedios», dijo, su voz aún más agradable en persona. «Sea usted muy bienvenida a mi hogar. Es un honor recibirla». Extendió la mano. Dudé un segundo antes de poner la mía en la suya. Su mano era grande, la piel seca y arrugada, pero el apretón era firme y cálido. No era la mano frágil que esperaba. «Gracias por recibirme, don Abundio. El lugar es bellísimo», dije, mi voz un poco más alta de lo normal. «Por favor, llámeme Abundio, y permítame llamarla Remedios, si no le importa». Sonrió, y fue entonces cuando lo vi. No era la sonrisa de la fotografía, sino una sonrisa real, que transformaba su rostro y hacía brillar sus ojos. Era, de hecho, una sonrisa cautivadora. «Venga, entre. Carmen ha preparado un agua de Jamaica para refrescarse del viaje». Me guió por la terraza, donde había sillones de mimbre con cojines blancos, y entramos en la casa. El interior era igualmente encantador. Techos altos con vigas de madera oscura, suelo de baldosa encerado, muebles rústicos y elegantes. Había muchos libros en estanterías que iban del suelo al techo, cuadros con paisajes de Jalisco en las paredes y jarrones con flores frescas en todos los rincones. La casa olía a cera de abeja y a vida. No era un museo detenido en el tiempo. Era un hogar. Nos sentamos en la sala de estar, que tenía grandes ventanales de cristal que daban al jardín trasero, donde podía ver la famosa piscina. Una muchacha joven y sonriente, Carmen, nos sirvió el agua de Jamaica en vasos altos. «Entonces, Remedios», comenzó Abundio, después de tomar un sorbo. «Soledad me dijo que usted es una artista con la aguja y el hilo». Me sonrojé un poco. «Es lo que he hecho toda mi vida. No me considero una artista». «Toda persona que crea algo bello con sus propias manos es un artista», replicó, con una convicción gentil. «Yo, por ejemplo, intento hacer arte con la tierra», señaló hacia la ventana. «Mis orquídeas y mis verduras son mis obras maestras». La conversación comenzó a fluir con una naturalidad que me asombró. Preguntó sobre Tepatitlán,
sobre mi vida, pero de una manera curiosa, no invasiva. Quería saber qué me gustaba, qué leía, qué tipo de música me alegraba. Era un oyente atento, que me miraba a los ojos mientras yo hablaba, haciendo preguntas pertinentes que demostraban que estaba genuinamente interesado, y no solo cumpliendo un protocolo social. Y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista. El almuerzo fue servido en la terraza trasera, en una mesa de madera maciza bajo la sombra de una parra. La brisa suave traía el perfume de las flores y el sonido lejano del relincho de un caballo. Carmen nos sirvió una comida deliciosa y ligera, una sopa fría de aguacate, pollo con mole de almendras y una ensalada con verduras cosechadas de la huerta de Abundio. Todo era sencillo, pero preparado con un esmero que revelaba cariño. Durante la comida, fue su turno de hablar. Me contó sobre su vida, sobre cómo heredó el rancho de sus padres y lo transformó de una simple hacienda ganadera en un refugio. Habló con un amor inmenso de su difunta esposa, Leonor, no con la tristeza de un hombre que se detuvo en el tiempo, sino con la gratitud de quien vivió un gran amor. Leonor era el alma de esta casa, dijo, mirando un rosal blanco que crecía cerca de la terraza. Fue ella quien plantó ese rosal en nuestro primer año aquí. Decía que el blanco simbolizaba la paz que sentía en este lugar. Me contó sobre sus 2 hijos, ambos viviendo en el extranjero, un ingeniero en Canadá y una médica en España. Habló de los nietos que veía solo por videollamadas. Había una melancolía en su voz al tocar ese tema, la soledad de un padre y abuelo a distancia, pero no había autocompasión. Era una constatación, un hecho de la vida con el que había aprendido a convivir. Descubrí que era un lector voraz, apasionado por la historia y la poesía. Hablamos sobre Juan Rulfo y Octavio Paz. Me recitó de memoria un fragmento de Piedra de Sol, y su voz, al dar vida a los versos, adquirió una fuerza y una emoción que me erizaron la piel. Descubrí que se despertaba todos los días a las 5 de la mañana para cuidar de sus orquídeas y que, 3 veces por semana, nadaba en la piscina durante 1 hora, religiosamente. Es lo que mantiene esta carcasa funcionando, dijo, con una sonrisa juguetona, señalando su propio cuerpo. La imagen que tenía de él, la del viejo frágil y dependiente, se deshacía con cada palabra, con cada gesto. Este hombre era un universo de conocimiento, de sensibilidad y de disciplina. Había una vitalidad en él, una curiosidad por la vida que raramente veía en personas con la mitad de su edad. No estaba esperando la muerte, estaba viviendo cada día, aprovechando cada momento. Después del almuerzo, me invitó a un paseo por el rancho. Caminamos lentamente por los jardines. Me mostró su orquideario, un invernadero de cristal donde decenas de especies de orquídeas, desde las más comunes hasta las más exóticas, exhibían sus flores delicadas y coloridas. Hablaba de cada una de ellas como si fueran sus hijas, explicando sus orígenes, sus manías, el cuidado que cada una exigía. Su pasión era contagiosa. Luego, fuimos a los establos. El olor a heno y cuero me envolvió. Caballos de pelaje lustroso nos miraban por encima de las puertas de las caballerizas. Abundio acarició el hocico de un magnífico alazán. Este es Fuego, mi compañero de paseos matutinos, dijo. ¿Le gustan los caballos, Remedios? Los admiro, pero de lejos, respondí riendo. Creo que nunca he estado tan cerca de uno. Son como las personas, reflexionó. Necesitan confianza, respeto y un poco de rienda corta de vez en cuando. Mientras caminábamos de regreso a la casa, el sol de la tarde comenzaba a amainar, pintando el cielo con tonos dorados y naranjas. Me sentía ligera, como si un peso que ni siquiera sabía que cargaba me hubiera sido quitado de los hombros. El día, que había comenzado con tanto miedo y aprensión, se estaba revelando como una de las experiencias más agradables de mi vida reciente. La tarde está calurosa, dijo, deteniéndose cerca de la piscina. Es mi hora sagrada del baño. ¿Le importa esperarme unos minutos? Podemos tomar un café después. Claro que no, Abundio. Siéntase libre. Fue entonces que el momento que lo cambiaría todo comenzó a desarrollarse. Caminó hasta una pequeña edificación, donde imaginé que estaba el vestuario. Me senté en una de las tumbonas a la sombra, observando el agua centelleante. Mi mente estaba en paz. Estaba equivocada sobre él, completamente equivocada. Y esa constatación no me trajo vergüenza, sino un alivio inmenso. Cuando regresó, vistiendo solo un traje de baño, fue que lo vi como realmente era. Un hombre de 84 años, la piel flácida, las piernas delgadas, la fragilidad de la edad expuesta bajo la luz del sol.
Y fue allí que el prejuicio, que pensé haber superado, volvió a atacarme con toda su fuerza. El miedo, el pánico, la imagen de él muriendo frente a mí, todo sucedió exactamente como lo describí al principio. La mano en el pecho, la respiración jadeante, la mirada vidriosa. Mi cerebro, traicionero, ignoró todo lo que había visto y oído ese día y se aferró a la imagen más superficial y cruel, la de la vejez como sinónimo de decrepitud, la zambullida, la transformación, la potencia que emergió de aquella aparente fragilidad, mientras él nadaba de un lado a otro, con una energía que parecía inagotable. Yo permanecía inmóvil, la testigo silenciosa de mi propia tontería. Cada brazada suya era una bofetada a mi prejuicio. Cada vez que giraba el rostro para respirar, parecía que me estaba mostrando cuán vivo, cuán capaz era. El espectáculo no era solo físico, era una lección sobre la diferencia entre envejecer y volverse viejo. Nadó durante unos 20 minutos. Cuando finalmente se detuvo, se apoyó en el borde de la piscina, justo frente a mí. El rostro estaba sonrojado por el esfuerzo, pero la respiración era controlada, profunda. Los ojos castaños brillaban, límpidos y divertidos. «El agua está deliciosa», dijo, la voz sin ningún rastro del cansancio que yo había anticipado. «Debería haber traído un traje de baño, Remedios». No pude responder, solo negué con la cabeza, sintiendo el calor subir por mi cuello y apoderarse de mi rostro. Estaba mortificada. Debió haber notado el pánico en mi mirada antes de zambullirse. Aquel silbido en el pecho, la mano en el corazón. ¿Habría sido una actuación? ¿Una prueba? La idea me pareció absurda, pero la sospecha se instaló. Pareció notar mi incomodidad. Con un impulso sorprendente, se sentó en el borde, el agua escurriendo por su cuerpo. «¿Pasó algo?», preguntó, el tono genuinamente preocupado. Se puso pálida de repente. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera contenerlas. «Yo pensé que usted se sentía mal», antes de zambullirse. Me asusté. Me miró por un instante, y luego una lenta comprensión iluminó su rostro. No se rió de mí. En cambio, su sonrisa fue gentil, casi solidaria. «Ah, entiendo», dijo, calmadamente. «Es mi pequeño ritual. Un ejercicio de respiración que aprendí de un profesor de yoga hace muchos años. Ayuda a expandir los pulmones antes de un esfuerzo físico. Visto desde fuera, supongo que puede parecer un poco alarmante». Hizo una pausa, los ojos fijos en los míos. «Le pido disculpas si la asusté». Su sinceridad fue como un bálsamo en mi herida de vergüenza. No era una prueba. Era solo la rutina de un hombre disciplinado. Y yo, con mi mente pequeña y llena de estereotipos, lo había transformado en un drama, en una prueba de mi tesis sobre su fragilidad. «No», dije, la voz baja. «La culpa no es suya, es mía. Yo juzgué mal. Le pido perdón». Extendió la mano mojada y tocó ligeramente mi brazo. El contacto fue breve, pero cargado de significado. No hay nada que perdonar, Remedios. Vivimos en un mundo que nos enseña a ver la edad como una enfermedad. Es natural que pensemos así. El desafío es desaprender. Se levantó, tomó una toalla y comenzó a secarse. «Voy a cambiarme y luego tomaremos nuestro café. Y quiero que me prometa una cosa». «¿Qué?», pregunté. «Que la próxima vez que venga, traerá un traje de baño», dijo con un guiño. Nunca es tarde para aprender a nadar. La mención de una próxima vez hizo que mi corazón diera un salto. A pesar de mi metedura de pata monumental, todavía quería verme de nuevo. En ese momento, sentada al borde de aquella piscina azul, sentí que algo fundamental dentro de mí se había roto y reorganizado. La vieja armadura de prejuicios y miedos que usaba para protegerme del mundo se había resquebrajado, y por la grieta, una luz nueva y cálida comenzaba a entrar. Tomamos café en la sala de estar, mientras el sol se ponía afuera, tiñendo el cielo de colores que parecían salidos de la paleta de un pintor. La vergüenza que sentía se había disipado, reemplazada por una sensación de intimidad y comodidad que era completamente nueva para mí. Aquel episodio en la piscina, en lugar de alejarnos, pareció haber roto una barrera invisible entre nosotros. Ahora, ya no éramos dos extraños en una cita arreglada. Éramos dos personas que habían compartido un momento de vulnerabilidad, la mía, expuesta por mi juicio, y la suya, expuesta por su edad. La conversación fluyó hacia un lugar más profundo. Hablamos sobre pérdidas, sobre la soledad que a veces nos asalta en las horas más inesperadas. Hablé sobre Rodrigo, sobre la vida de sumisión silenciosa que llevé, algo que nunca había admitido en voz alta a nadie,
ni siquiera a Soledad o a mis hijas. Lo amaba, a mi manera, confesé, mirando la taza de café en mis manos. Pero me perdí en algún lugar del camino. Me convertí en la esposa de Rodrigo, la madre de sus hijos. La Remedios quedó guardada en un cajón durante tanto tiempo que, cuando quedé viuda, apenas me reconocí. Abundio escuchaba con una atención que era casi palpable. No me interrumpió, no ofreció consejos fáciles ni palabras de lástima. Solo me dio el regalo de su silencio, un silencio que decía: «Estoy aquí, te estoy escuchando. Continúa». Cuando terminé, él habló. «Leonor y yo tuvimos un buen matrimonio», dijo, la voz suave, pero ella era una mujer muy fuerte, de opiniones firmes. A veces, sentía que mi función era solo estar de acuerdo, para mantener la paz. Después de que ella se fue, yo también tuve que redescubrirme. Tuve que aprender a tomar decisiones solo, desde qué comer en la cena hasta cómo invertir mi dinero. Es aterrador, ¿no? Tener que aprender a ser uno mismo después de toda una vida siendo la mitad de una pareja. Sus palabras resonaron en mí con una fuerza tremenda. Él entendía. No me veía como una viuda pobrecita, sino como alguien que pasó por una transformación similar a la suya. En ese momento, la diferencia de edad, de condición financiera, de estilo de vida, todo eso desapareció. Lo que quedó fue la conexión humana, pura y simple. Fue entonces cuando dijo algo que quedó grabado en mi alma. ¿Sabe, Remedios? Cuando le dije a Ramiro que quería conocer a alguien, la gente enseguida pensó que estaba buscando una enfermera o una ama de llaves. Alguien que me cuidara en mi vejez. Me miró directamente a los ojos. Pero la verdad es que sé cuidarme solo. Lo que no sé es cómo llenar el silencio. No necesito una enfermera. Necesito una compañera que me vea como un hombre completo, con mis 84 años, mis manías y mi pasión por las orquídeas. Alguien que quiera compartir una taza de café al atardecer y hablar de poesía. Aquello me atravesó. Por primera vez en mi vida, un hombre no me estaba definiendo por lo que yo podía hacer por él. No estaba buscando una cocinera, una ama de casa, una cuidadora. Estaba buscando a un igual. Alguien para compartir la vida, no para que le sirviera. Cuando Miguel me trajo de regreso a Tepatitlán, ya era de noche. La ciudad estaba tranquila, las luces de las casas creando puntos amarillentos en la oscuridad. Al bajar del coche, frente a mi puerta, Abundio, que había insistido en acompañarme en el viaje de vuelta, tomó mi mano. «He tenido un día maravilloso, Remedios», dijo. «Yo también, Abundio. Maravilloso y revelador», respondí, con sinceridad. «Me gustaría verla de nuevo», dijo, sin rodeos. «Quizás la próxima semana podríamos ir a un concierto en Guadalajara, o simplemente conversar aquí en el rancho, lo que usted prefiera». «Me gustaría mucho», dije, y la respuesta salió de mi corazón, sin dudarlo. Él sonrió, esa sonrisa que lo iluminaba todo. Soltó mi mano, entró en el coche y se fue, dejándome en la acera, bajo la débil luz del poste. Entré en casa y me apoyé en la puerta, cerrando los ojos. La casa estaba silenciosa, como siempre, pero el silencio ya no era de soledad, era un silencio de paz, lleno de la promesa de algo nuevo. Ese día, no solo encontré a un hombre llamado Abundio, comencé a reencontrar a una mujer llamada Remedios. El regreso a Tepatitlán fue como despertar de un sueño y dar de bruces con la realidad. La burbuja de serenidad del rancho del Valle estalló en cuanto pisé la acera de mi calle. El domingo, después de la misa, comenzó el interrogatorio. Soledad fue la primera, claro. Me esperó en la puerta de la iglesia, los ojos brillantes de curiosidad. «Y bien, comadre, cuéntamelo todo. ¿Cómo es él? ¿La casa es bonita? ¿Te gustó? ¿Le gustaste?» Las preguntas salían como una ametralladora. Sonreí, tratando de ser lo más discreta posible. «Fue un día agradable, Soledad. Abundio es un caballero, y el lugar es muy bonito». «¿Solo eso?», insistió, decepcionada por mi falta de detalles jugosos. «Vamos, Reme, no me ocultes las cosas. ¿Hubo algún ambiente?» «Hubo una muy buena conversación, que ya es más de lo que esperaba», respondí, y me despedí antes de que pudiera arrastrarme a la pastelería para una sesión de tortura. Pero la parte más difícil fue mi familia. En el almuerzo del domingo, que era sagrado en mi casa, sentí las miradas de mis 4 hijos sobre mí. Estaban tratando de leer en mi rostro las respuestas a las preguntas que aún no tenían el valor de hacer. Finalmente, Elena, siempre la más directa, rompió el hielo. «Entonces, mamá, ¿cómo estuvo tu paseo de ayer?» Sabía que necesitaba elegir mis palabras con cuidado. «Estuvo bien, mi hija. Conocí el rancho, almorcé. Don Abundio es una persona muy educada.
¿Es muy viejo, mamá?, preguntó Sofía, con una delicadeza que no ocultaba el prejuicio. Tiene la edad que tiene, Sofía, 84 años, pero tiene una salud y una energía que muchos de nosotros no tenemos, respondí, la imagen de él nadando viniendo a mi mente. Javier, mi primogénito, frunció el ceño, el mismo pliegue de preocupación que solía tener su padre. ¿Y habló de dinero? ¿De propiedades? Tiene que tener cuidado, mamá. Gente así, con mucho dinero. A veces tiene familias complicadas, hijos que pueden pensar que usted está... No completó la frase, pero no era necesario. Sabía lo que quería decir. Interesada, cazafortunas. La palabra flotó en el aire, invisible y ofensiva. Javier, dije, la voz cortante. Conversamos sobre libros, sobre música y sobre flores. No hablamos de dinero, porque la gente educada no discute sus finanzas con alguien que acaban de conocer. Y para tu información, sus hijos viven en Europa y parecen tener sus propias vidas bien resueltas. Solo estamos preocupados por usted, dijo Mateo, tratando de apaciguar. No queremos que nadie se aproveche de su buena fe. La ironía de la situación era casi cómica. Ellos, que apenas me llamaban durante la semana, ahora estaban preocupados. Su preocupación no era por mí, era por la ruptura del orden natural de las cosas. Las madres, a su edad, debían tejer, cuidar a los nietos y esperar el fin de la vida en paz. No debían salir a almorzar con viudos ricos, ni tener una luz diferente en los ojos. Sentí una ira fría crecer dentro de mí, una ira por todas las veces que me callé, por todas las veces que dejé que ellos y su padre dictaran las reglas de mi vida. Les agradezco su preocupación, dije, dejando los cubiertos al lado del plato. Pero sé cuidarme sola. Me he cuidado a mí misma durante 22 años, y los cuidé a todos ustedes por mucho más tiempo que eso. No soy una niña, y no necesito el permiso de nadie para tener amigos o para aceptar una invitación a almorzar. Me levanté de la mesa. Si me disculpan, tengo platos que lavar. Fui a la cocina, dejándolos en un silencio atónito en el comedor. Mientras el agua corría sobre los platos, mis manos temblaban, no de debilidad, sino de una fuerza recién descubierta. Esa fue la primera vez que los confronté directamente, la primera vez que puse un límite claro entre su preocupación y mi derecho a vivir. Sabía que la batalla apenas comenzaba. El chisme del pueblo era una cosa, pero la desaprobación de mis propios hijos era una herida mucho más profunda. Pero, mientras fregaba un plato con fuerza, me hice una promesa a mí misma. No iba a retroceder. No esta vez. La semana que siguió fue tensa. Mis hijos me llamaban con más frecuencia de lo habitual, con preguntas casuales que no engañaban a nadie. ¿Está bien, mamá? ¿Necesita algo? Aquel señor no ha llamado más, ¿verdad? Me estaban vigilando, monitoreando mis pasos como si fuera una adolescente rebelde. La situación era tan absurda que, en lugar de irritarme, comenzó a hacerme gracia. Yo, Remedios Castellanos, a los 72 años, siendo el centro de un escándalo familiar por tener un amigo. Abundio llamó el martes, como había prometido. Su voz tranquila al otro lado de la línea fue un bálsamo para mi alma agitada. ¿Cómo pasó el resto del fin de semana, Remedios?, preguntó. Fue movido, respondí, sin querer entrar en detalles. Él pareció darse cuenta. La familia, a veces, puede ser nuestra mayor bendición y nuestro mayor desafío. ¿No es así? Usted no tiene idea, suspiré. Sí, la tengo, dijo, con una risa suave. Cuando les conté a mis hijos, por video, que había conocido a una dama encantadora de Tepatitlán, lo primero que preguntó mi hijo, el ingeniero, fue: «Papá, ¿ya actualizaste tu testamento? Nos aman, pero le tienen miedo a lo desconocido. Tienen miedo de que perdamos el juicio en la vejez». Oír aquello fue un alivio inmenso. No estaba sola en mi lucha. Él también enfrentaba el mismo tipo de prejuicio, viniendo de aquellos que más lo amaban. «¿Y qué respondió usted?», pregunté curiosa. Le dije: «Hijo mío, mi juicio nunca ha estado mejor, y mi testamento está en perfecto orden, no te preocupes. Pero mi corazón, afortunadamente, todavía está abierto a revisiones». Me reí, una risa genuina y liberadora. Su inteligencia y su buen humor eran un puerto seguro. Quedamos en vernos de nuevo el sábado siguiente. Sugirió un concierto de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, en el Teatro Degollado. La idea me llenó de un entusiasmo juvenil. Amaba la música clásica, pero hacía décadas que no iba a un teatro de esa envergadura. Cuando colgué, la realidad de la situación me golpeó de lleno. La premisa de todo aquello, que antes parecía tan nebulosa, ahora estaba cristalina en mi mente.
La cuestión no era sobre un romance tardío o sobre la posibilidad de un nuevo matrimonio. No era sobre dinero o seguridad. La cuestión central, la verdadera trama que se desarrollaba, era sobre el derecho de existir plenamente después de una cierta edad. Era sobre mi lucha, y la suya, contra una sociedad que nos infantiliza, que nos trata como seres asexuados y sin deseos, cuyo único papel es esperar pasivamente el final. Era sobre desafiar la idea de que la vida útil de una persona termina cuando el pelo se vuelve blanco y la piel se arruga. Lo que estaba en juego no era una relación, sino la propia definición de dignidad en la vejez. Abundio no era un príncipe azul que venía a rescatarme de mi torre de soledad, y yo no era una viuda desesperada en busca de un proveedor. Éramos dos seres humanos completos, con pasados ricos y futuros inciertos, que se encontraron en un punto de la vida en que la mayoría de la gente ya ha renunciado a empezar algo nuevo, y nuestra simple amistad, nuestro simple deseo de compañía y de compartir la belleza de un concierto o de una conversación, era un acto de rebelión. Era una rebelión contra las expectativas de nuestros hijos, contra el cuchicheo de los vecinos, contra nuestra propia vacilación interna. La verdadera potencia de Abundio no estaba en su fuerza física para nadar, sino en su valentía para vivir plenamente, para buscar la felicidad y la conexión humana sin importarle lo que los demás pensaran. Y me estaba invitando a participar en esa rebelión. En ese momento, lo entendí. Para vivir esta nueva fase de mi vida, no necesitaba la aprobación de nadie. Necesitaba solo mi propio permiso, y yo estaba, finalmente, lista para darme ese permiso. El desafío no era convencer a mis hijos o al pueblo. El desafío era convencerme a mí misma de que me merecía aquello. Y con cada conversación con Abundio, con cada gesto de respeto y admiración de su parte, esa convicción se hacía más fuerte. La historia no era sobre él y yo, era sobre mí y sobre la mujer en la que finalmente me estaba convirtiendo. El sábado del concierto llegó, y con él una nueva ola de ansiedad y emoción. Esta vez sabía qué ponerme. Fui al fondo de mi armario y saqué de allí un vestido de terciopelo negro, de corte sencillo, que no usaba desde hacía al menos 20 años. Era el vestido que usé en la boda de Javier. Todavía me quedaba perfectamente. Lo combiné con el collar de perlas que había rechazado la primera vez. Ahora, no parecía un peso del pasado, sino una pieza de elegancia atemporal. Al mirarme en el espejo, me sentí bonita, una sensación que hacía mucho no me visitaba. Abundio llegó a buscarme personalmente. No envió a Miguel. Él mismo condujo su coche, un sedán elegante, pero discreto. Cuando abrí la puerta, me miró de arriba a abajo con una admiración genuina que hizo que mi corazón de anciana diera un pequeño traspié. «Remedios», dijo, la voz llena de un calor sincero. «Estás deslumbrante». Él estaba igualmente elegante, con un traje oscuro, camisa blanca y una corbata de seda azul. El pelo blanco, cuidadosamente peinado, le daba un aire de distinción. Ofreciéndome el brazo, dijo: «Vamos, nuestra carroza nos espera». El viaje a Guadalajara fue diferente del primero. Esta vez, no hubo el silencio respetuoso de un chofer, sino una conversación animada. Hablamos de todo y de nada, de las noticias del periódico, de la cosecha de maíz en la región, del sabor de las guayabas de su patio. Eran conversaciones sencillas, pero que tejían entre nosotros un hilo de familiaridad y consuelo. El teatro de Gollado era magnífico. No iba allí desde una excursión de la escuela. Hacía casi 60 años. El interior dorado, el techo con frescos, las butacas de terciopelo rojo. Todo era grandioso y me transportó a otro tiempo. Abundio me guió hasta nuestros asientos, en el primer balcón, con una vista privilegiada del escenario. Cuando las luces disminuyeron y los primeros acordes de la orquesta llenaron el silencio, me sentí flotar. La música era una sinfonía de Brahms. Me envolvió por completo. Cerré los ojos y me dejé llevar. A mi lado, sentía la presencia tranquila de Abundio. En un momento, durante un movimiento particularmente emocionante de la sinfonía, lo miré. Él también tenía los ojos cerrados, el rostro sereno, absorto en la música. Había una pequeña arruga de concentración entre sus cejas y una leve sonrisa en los labios. Verlo así, tan vulnerable en su entrega al arte, me conmovió profundamente. En el intermedio, caminamos por el suntuoso vestíbulo. La gente a nuestro alrededor, en su mayoría parejas más jóvenes y familias de la alta sociedad de Guadalajara, nos miraba con una curiosidad discreta. Una pareja de ancianos de la mano,
Éramos una visión inusual, pero por primera vez, las miradas no me intimidaron. Estaba allí con un hombre que me respetaba, compartiendo una experiencia hermosa. La opinión de los demás parecía lejana, irrelevante. «¿Qué te está pareciendo?», preguntó, entregándome una copa de agua. «Estoy en el cielo», respondí, con toda sinceridad. «Gracias por traerme, Abundio». Había olvidado cómo la música puede alimentar el alma. «La belleza es el mejor alimento que existe», coincidió. «Ya sea en la música, en la naturaleza o…», dudó un segundo, «en la sonrisa de una buena compañía». Volvimos a nuestros asientos para la segunda parte del concierto. En algún momento, durante un adagio suave y melancólico, sentí su mano buscando la mía. Fue un gesto vacilante, casi tímido. No me aparté. Entrelacé mis dedos con los suyos. Sus manos, que antes imaginé frágiles, eran fuertes y cálidas. Nos quedamos así, de la mano, hasta el final del concierto. No fue un gesto de pasión, sino de comunión. Dos soledades que se encontraban y se calentaban en la oscuridad del teatro, unidas por la música. Cuando la última nota vibró y los aplausos estallaron, nos miramos. Había una emoción en sus ojos que reflejaba la mía. En ese momento, sin que se dijera ninguna palabra, supe que nuestra relación había cambiado. Ya no era solo amistad, era algo más profundo, más tierno. Un afecto que nacía lentamente, regado con respeto, admiración y una comprensión mutua que trascendía la edad y las circunstancias. El viaje de regreso a Tepatitlán fue silencioso, pero era un silencio cómodo, lleno de la música que aún resonaba en nuestras mentes y de la nueva conexión que se había establecido entre nosotros. Las luces de la carretera pasaban como estrellas fugaces, y la noche nos envolvía en un manto de intimidad. Cuando detuvo el coche frente a mi casa, no nos apresuramos a bajar. Apagó el motor, y nos quedamos allí, en el silencio roto solo por el sonido de los grillos. «Remedios», comenzó, la voz baja. «Necesito ser honesto contigo. Estos últimos días, conociéndote, han sido una bocanada de aire fresco en mi vida. No me sentía así, tan vivo, desde hace mucho tiempo. Mi corazón latió más fuerte. Siento lo mismo, Abundio. Me has hecho recordar partes de mí que pensé que estaban muertas y enterradas. Me gustaría seguir conociéndote», continuó, girándose para mirarme. «Me gustaría poder llamarte mi amiga, quizás incluso más que eso, con el tiempo. Pero entiendo que esto puede traer complicaciones para ti, con tu familia, con tu vida en Tepatitlán. Lo último que quiero es ser la causa de problemas». Su consideración me conmovió profundamente. No estaba pensando solo en sus propios sentimientos, sino en las consecuencias para mí. «Abundio», dije, encontrando sus ojos en la penumbra. «Mi familia, tendrán que acostumbrarse. He pasado toda la vida preocupándome por lo que los demás piensan. Ahora quiero preocuparme por lo que yo siento. Y lo que siento es que tu compañía me hace bien, muy bien». Una sonrisa aliviada se extendió por su rostro. Llevó mi mano a sus labios y depositó un beso suave y respetuoso en el dorso. Fue un gesto de caballero, de otro tiempo, pero que me calentó por dentro. «Entonces, ¿nos veremos pronto?», preguntó. «Cuando quieras», respondí. La semana siguiente, el chisme en Tepatitlán comenzó a tomar cuerpo. Alguien me había visto entrar en el elegante coche de Abundio el sábado por la noche, vestida como si fuera a un baile. Soledad me llamó, la voz una mezcla de emoción y advertencia. «Comadre, el pueblo no habla de otra cosa. Están diciendo que te has echado un novio millonario. La viuda del mercado, Dolores, dijo que los vio y que parecían una pareja de cine». Me reí. «Que hablen, Soledad. No estamos haciendo nada malo». «Lo sé, comadre, pero ya sabes cómo es la gente. La envidia tiene el sueño ligero. ¿Y tus hijos? ¿Ya lo saben?». «Todavía no», admití. Estaba posponiendo la conversación, sabiendo que no sería fácil. La oportunidad, o la necesidad, surgió el domingo siguiente. Elena me llamó, la voz tensa. «Mamá, la prima de la vecina de mi suegra dijo que la vio saliendo con un hombre el sábado. ¿Es verdad?». La red de información de Pueblo Pequeño era más eficiente que cualquier agencia de noticias. «Sí, Elena, es verdad», respondí con calma. «Fui a un concierto con don Abundio». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Un concierto? Mamá, usted apenas sale de casa por la noche. ¿Y ahora va a conciertos en Guadalajara con un hombre que apenas conoce? ¿No le parece un poco precipitado?» «Precipitado, mi hija. Sería pasar el resto de mis días encerrada en casa, esperando que llegue la muerte».
Estoy viva, Elena, y estoy empezando a recordar lo bueno que es sentirse así. ¿Pero qué va a pensar la gente?, insistió, la voz cargada de esa preocupación por las apariencias que tanto me recordaba a Rodrigo. Fue la gota que colmó el vaso. La vieja Reme se habría disculpado, habría prometido ser más discreta, pero la nueva Remedios estaba cansada. Elena, dije, la voz firme como el acero, quiero que tú, tus hermanos y hermanas vengan a almorzar aquí el próximo domingo. Todos ustedes, tenemos que hablar. Sabía que estaba convocando a una tormenta, pero a veces es necesario enfrentar la tormenta para que el sol pueda volver a brillar, y estaba determinada a no dejar que las nubes de su desaprobación oscurecieran mi cielo. El domingo de la conversación llegó con un aire pesado. El cielo estaba nublado, como si el tiempo reflejara la tensión que flotaba en mi casa. Cociné su plato favorito, carne de cerdo con verdolagas, con la esperanza de que una buena comida pudiera ablandar sus corazones. Pero sabía que se necesitaría más que comida. Llegaron uno por uno, con sus cónyuges e hijos. Los nietos, ajenos al drama, corrieron al patio a jugar, sus risas un contrapunto inocente a la atmósfera cargada en la sala. Mis 4 hijos se sentaron a la mesa con expresiones que variaban de la preocupación, Elena y Sofía, a la desaprobación velada, Javier y Mateo. Serví el almuerzo, y comimos en un silencio incómodo, roto solo por el tintineo de los cubiertos y las preguntas triviales sobre el trabajo y la escuela de los niños. Nadie se atrevía a tocar el tema principal. Era como un elefante sentado en medio de la sala, y todos fingían no verlo. Cuando terminamos de comer y serví el café, decidí que era el momento. Pedí a mis nueras y a mi yerno que cuidaran a los niños en el patio, para poder conversar a solas con mis hijos. Salieron dejándonos a los 5 en la mesa, en un silencio que ahora era expectante. Respiré hondo, buscando la fuerza que sabía que tenía, pero que rara vez usaba con ellos. Los he llamado aquí, comencé, mirando a cada uno de ellos, porque sé que están preocupados y confundidos por mi amistad con el señor Abundio, y quiero que lo oigan de mí, y no de los chismes del pueblo. Se acomodaron en sus sillas, los rostros serios. He conocido a un hombre bueno, continué, un hombre gentil, educado, inteligente y sobre todo respetuoso. Me trata con una consideración que no estaba acostumbrada a recibir. Hice una pausa, dejando que la indirecta sobre su padre flotara en el aire. Disfrutamos de la compañía del otro. Conversamos, escuchamos música, compartimos el silencio. Es una amistad que me está haciendo un bien inmenso. Mamá, nadie está diciendo que no sea un buen hombre, dijo Javier, asumiendo el papel de portavoz. Lo que nos preocupa es la situación, es la edad, el dinero, la diferencia. ¿Qué va a decir la gente? Van a pensar que usted es una interesada. ¿Y desde cuándo la opinión de los demás paga mis cuentas o me hace compañía por la noche? Repliqué, la voz más afilada de lo que pretendía. Pasé 30 años de mi vida viviendo bajo la sombra de lo que la gente va a pensar. 22 años como la viuda de Rodrigo, siempre definida por los hombres de mi vida. No voy a pasar el resto de mis días viviendo de acuerdo con lo que mis hijos piensan. No es eso, mamá, intervino Elena, la voz más suave. Solo tenemos miedo de que se lastime, que él, no sé, que se canse y usted se quede sufriendo. Mi hija, dije, mirándola con toda la ternura que sentía. Ya me he lastimado mucho en la vida. Ya he sufrido pérdidas. Me he tragado humillaciones. He pasado noches en vela preocupada por cada uno de ustedes. Si hay algo que he aprendido es a ser fuerte. Lo que me lastimaría de verdad sería llegar al final de mi vida y darme cuenta de que dejé de ser feliz por miedo. Miedo a lo que podría pasar, miedo a lo que los demás dirían, miedo a intentarlo. Me levanté y fui hasta la ventana que daba al patio. Mis nietos corrían detrás de una pelota, las risas llenando el aire. Mírenlos, dije, la voz quebrada por la emoción. Viven cada momento, no tienen miedo de caer, de ensuciarse. En algún punto de la vida, perdemos eso. Empezamos a construir muros a nuestro alrededor y llamamos a esos muros prudencia, sentido común. Pero solo son miedo. Me volví para enfrentarlos, mis 4 hijos, los frutos de mi vientre, los amores de mi vida. Los amo más que a nada en el mundo. Pero esta parte de mi vida es mía, solo mía. No estoy pidiendo su permiso, porque no lo necesito. Estoy pidiendo su respeto. Respeto por mi felicidad, por mis elecciones. He pasado toda la vida siendo fuerte para los demás. Ahora, quiero ser feliz por mí. Golpeé la mano suavemente sobre la mesa,
al lado del pequeño altar con la imagen de la Virgen de Guadalupe, y con su bendición es lo que voy a hacer. Un profundo silencio se instaló en la sala. Nadie dijo una palabra, pero vi en sus ojos que mi mensaje había sido entregado, no con ira, sino con una dignidad y una firmeza que nunca habían visto en mí. Había finalmente encontrado mi voz, y era más fuerte de lo que jamás imaginé. La conversación con mis hijos no resolvió todo mágicamente, pero marcó un punto de inflexión. No volvieron a tocar el tema con tono de reprobación. Todavía había una cautela en el aire, una especie de tregua armada, pero dejaron de tratarme como a una niña descarriada. Creo que, por primera vez, me vieron no solo como mamá, sino como Remedios, una mujer con voluntades y derechos propios. Mi amistad con Abundio continuó floreciendo. Nos veíamos 1 o 2 veces por semana. A veces, él venía a Tepatitlán y tomábamos un café en la pastelería, para el deleite de los chismosos de turno. Me encantaba la forma en que manejaba las miradas curiosas, con una indiferencia pulcra, tratándome como a una reina, corriendo la silla para que me sentara, escuchando atentamente todo lo que yo decía. No se escondía, y su actitud me dio el valor para tampoco esconderme yo. Otras veces, yo iba al rancho. Empecé a llevar conmigo un traje de baño discreto que compré en una tienda del pueblo. La primera vez que entré en la piscina, me sentí torpe y avergonzada con mi cuerpo de 72 años. Pero Abundio fue el profesor más paciente del mundo. No luches contra el agua, Remedios, decía, sosteniendo mis manos. Confía en ella. Deja que te sostenga. Poco a poco, fui perdiendo el miedo. Aprendí a flotar, a patalear, a dar mis primeras brazadas desgarbadas. Nadar en esa piscina se convirtió en una metáfora de lo que estaba viviendo. Cada vez que me soltaba un poco más, confiando en el agua, sentía que estaba lavando décadas de inseguridad y sumisión. El agua fría parecía purificar no solo mi cuerpo, sino también mi alma. Nuestras conversaciones se convirtieron en el punto culminante de mis días. Descubrimos que teníamos mucho en común, a pesar de nuestras vidas tan diferentes. Ambos amábamos la jardinería, aunque sus orquídeas eran mucho más sofisticadas que mis violetas. A ambos nos gustaba el silencio, pero también una buena carcajada. Ambos teníamos un sentido del humor un poco irónico, forjado por las pequeñas y grandes batallas de la vida. Él me contó sobre sus viajes por el mundo con Leonor, sobre las ciudades que conoció, los museos que visitó. Yo, a cambio, le conté sobre mi pequeño mundo en Tepatitlán, sobre las historias detrás de cada familia del pueblo, sobre la alegría de ver un vestido que hice siendo usado en un bautizo o en una primera comunión. Él escuchaba mis historias sencillas con la misma fascinación con la que yo escuchaba sus aventuras. Me hizo darme cuenta de que mi vida, que siempre juzgué pequeña y sin importancia, era rica en detalles, en emociones y en dignidad. Un día, estábamos sentados en la terraza, observando un colibrí que visitaba las bugambillas. «¿Sabes, Remedios?», dijo pensativo. «Creo que la gente comete un gran error. Pasan la vida entera acumulando cosas, dinero, propiedades, y al final, lo que realmente importa, lo único que nos llevamos, son los recuerdos, las buenas conversaciones, los atardeceres, la sensación del agua fría en la piel en un día de calor». Asentí, con un movimiento de cabeza, y la sensación de tener a alguien a tu lado para compartirlo. Me miró, y sus ojos tenían una ternura que me reconfortó. Exactamente. Nuestra relación no tenía un nombre. No éramos novios, una palabra que sonaba ridícula para nuestra edad. No hablábamos de futuro, de matrimonio o de vivir juntos. Vivíamos el presente. Cada encuentro era un regalo, una oportunidad de construir un recuerdo bueno más, y eso era suficiente. Era más que suficiente. Era todo. Soledad, claro. Estaba impaciente. Pero, comadre, ¿y entonces qué? ¿No te va a pedir en matrimonio? ¿Van a quedarse en esta amistad con derechos para siempre? Soledad, respondía riendo. A estas alturas de la vida, todos los colores ya se han desteñido un poco. Lo que importa es que el dibujo sigue siendo bonito. Ella no entendía. Pocos entendían. Pero Abundio y yo, nosotros entendíamos perfectamente. Estábamos construyendo algo mucho más precioso que un romance de telenovela. Estábamos construyendo un refugio, un lugar donde podíamos ser nosotros mismos, sin máscaras, sin miedos y, sobre todo, sin prisa. El otoño llegó, pintando los árboles de los altos con tonos de ocre y dorado.
Las lluvias de verano dieron paso a días de sol templado y noches frescas. Era mi estación del año favorita, y aquel otoño, en particular, parecía más bonito que todos los demás. Abundio tuvo una idea. Remedios, nunca te he preguntado esto, pero ¿conoces el mar? La pregunta me tomó por sorpresa. Lo conozco de verlo en la televisión, Abundio, pero sentir el olor, la arena en los pies, nunca. Rodrigo siempre prometió llevarme, pero siempre había una excusa. El trabajo, el dinero, la distancia. Después de que él se fue, la idea nunca más se me ocurrió. Era un sueño de juventud que había archivado en un cajón polvoriento de la memoria. Eso es un crimen, declaró, con una seriedad fingida. Toda alma mexicana necesita, al menos una vez en la vida, saludar al Pacífico. Vamos a arreglar eso. Y así, planeó un pequeño viaje. Solo un fin de semana, en Sayulita, un pueblo de pescadores en la costa de Nayarit, que, según él, aún conservaba un encanto rústico. La idea me llenó de un pánico y una emoción infantiles. ¿Viajar? ¿Con un hombre? ¿Pasar una noche fuera de casa? Parecía una transgresión enorme. Les conté a mis hijos, esperando otra ronda de protestas. Para mi sorpresa, la reacción fue más suave. Creo que mi firmeza en nuestra última conversación los había hecho recapacitar. ¿Un fin de semana?, preguntó Elena por teléfono. ¿Solos? Sí, Elena, solos, respondí, sin dar espacio a cuestionamientos. Hubo una pausa. Bueno, Sayulita es bonito, dijo, finalmente. Lleve un abrigo. Por la noche hace mucho viento en la playa. Fue su forma de darme su bendición, y sentí una oleada de gratitud. Sofía fue más entusiasta. ¡Ay, qué romántico, mamá! Tomé muchas fotos. Javier y Mateo solo murmuraron un «tenga cuidado, mamá», lo que, para ellos, era el equivalente a una declaración de apoyo. Partimos un viernes por la mañana. El viaje en coche duró algunas horas, cortando las montañas de la Sierra Madre. Abundio conducía con calma, y fuimos conversando y escuchando música. Cuanto más nos acercábamos a la costa, más cambiaba el aire. Se volvía más húmedo, más pesado, y traía consigo un olor que nunca había sentido, una mezcla de sal, pescado y vegetación tropical. Llegamos a Sayulita a media tarde. El pueblo era un enredo de calles empedradas, casas de colores y pequeñas tiendas de artesanía. Abundio había reservado 2 habitaciones en una pequeña posada frente al mar, con un balcón cubierto de bugambillas. Su insistencia en habitaciones separadas fue una prueba más de su respeto por mí, y me hizo sentir completamente a gusto. Desde mi habitación, oía el sonido, el rugido constante, rítmico, de las olas rompiendo en la arena. Era un sonido poderoso, primitivo, que parecía vibrar dentro de mi pecho. Después de instalarnos, caminamos hasta la playa. Cuando mis pies descalzos tocaron la arena tibia y suave por primera vez, me detuve. Frente a mí, se extendía una inmensidad azul verdosa, mucho más grande y salvaje que cualquier imagen que hubiera visto. El horizonte era una línea perfecta, donde el cielo y el agua se encontraban. El viento salado me despeinaba y besaba mi rostro. Comencé, pero las palabras me faltaron. Era abrumador. Abundio se quedó a mi lado, en silencio, permitiéndome absorber ese momento. No dijo «te lo advertí» o «es bonito, ¿verdad?». Simplemente compartió mi asombro. Caminamos por la orilla del agua, dejando que las olas mojaran nuestros pies. Me sentía como una niña, riendo cada vez que una ola más fuerte venía y me hacía retroceder. Recogí conchas, fascinada por sus formas y colores. Nos sentamos en la arena para ver la puesta de sol. El cielo se transformó en un lienzo de fuego, con tonos de naranja, rosa y violeta, que se reflejaban en el agua. Fue el espectáculo más hermoso que he visto en mi vida. Gracias, Abundio, susurré, la voz quebrada. Gracias por mostrarme esto. Tomó mi mano. Gracias a ti, Remedios, por hacerme ver esto de nuevo, como si fuera la primera vez, a través de tus ojos. En esa playa, bajo ese cielo en llamas, sentí una felicidad tan pura y completa que lágrimas silenciosas rodaron por mi rostro. Eran lágrimas no de tristeza, sino de una gratitud inmensa, gratitud por la vida, por esa segunda oportunidad y por el hombre maravilloso que estaba a mi lado, sosteniendo mi mano. Esa noche, cenamos en un pequeño restaurante en la playa. La mesa estaba clavada en la arena y antorchas de bambú iluminaban el ambiente. Comimos pescado fresco a la parrilla, bebimos una copa de vino blanco y conversamos bajo el cielo estrellado, al son de las olas. Fue una noche mágica. Hablamos de sueños, los realizados
y los que se quedaron en el camino. Me contó que siempre quiso ser arqueólogo, pero su padre insistió en que se hiciera cargo del rancho. Yo confesé que, de niña, soñaba con ser diseñadora de modas, con tener una tienda elegante en la Ciudad de México. Todavía puedes serlo, Remedios, dijo. Tu talento es innegable. Ah, Abundio, mi tiempo para eso ya pasó. Tonterías, replicó. El tiempo solo pasa para quien se queda parado mirando el reloj. Mientras uno se mueve, el tiempo nos acompaña. Sus palabras se quedaron conmigo. Después de la cena, caminamos de regreso a la posada. La luna llena plateaba la arena y el mar. En la puerta de mi habitación nos detuvimos. Había una tensión en el aire, una pregunta no formulada. Sabía que, si yo quería, él entraría conmigo, y una parte de mí, una parte que había estado dormida durante décadas, sintió ese deseo. Pero otra parte, la Remedios que tardó toda una vida en encontrarse, sabía que no era el momento. Nuestra conexión era tan profunda, tan basada en el respeto y la comunión de almas, que tuve miedo de que la intimidad física pudiera, de alguna manera, banalizarla o apresurarla. Él pareció entender mis pensamientos. Se inclinó y me dio un beso suave en la frente. «Duerme bien, mi querida amiga», susurró. «Tú también, Abundio», respondí, la voz temblorosa. Entré en mi habitación y me apoyé en la puerta, el corazón a 1000 por hora. El beso en la frente fue más íntimo y significativo que muchos besos que había recibido en mi vida. Fue un beso de protección, de cariño, de paciencia, y supe, con una certeza absoluta, que estaba empezando a amar a ese hombre, no con la pasión febril de la juventud, sino con un amor sereno, maduro, que brotaba de la admiración y la gratitud. Al día siguiente, volvimos a casa. Me sentía renovada, como si la sal del mar hubiera limpiado todas mis telarañas internas. Cuando llegué a Tepatitlán, el pueblo me pareció más pequeño, más provinciano. Los chismes, que antes me molestaban, ahora me parecían el zumbido de insectos lejanos. Había visto el océano, que era el cuchicheo de algunas vecinas comparado con la inmensidad del Pacífico. El viaje, sin embargo, marcó un cambio en la percepción de la gente. La historia del fin de semana romántico se extendió como la pólvora, y con ella, la opinión pública se dividió. Algunos, como Soledad, lo veían como un cuento de hadas. «Ay, comadre, es como en esas novelas de Thalía», decía, con los ojos brillantes. Pero otros, los más conservadores, los más envidiosos, comenzaron a mirarme con reprobación. Veía las miradas en la calle, oía los susurros cuando pasaba por el mercado. Descarada, sin vergüenza, a su edad. Las palabras no se decían directamente, pero llegaban a mis oídos. Incluso el sacerdote, durante el sermón del domingo, hizo una alusión velada sobre el peligro de las tentaciones mundanas que pueden asaltar a las almas a cualquier edad. Sentí que la sangre me subía al rostro. Yo, que había sido una feligresa ejemplar toda mi vida, ahora era el ejemplo del pecado. La presión social, que pensé haber superado, volvía con toda su fuerza. Y sabía que, en breve, tendría que enfrentar el mayor desafío de todos, no la opinión del pueblo, sino mi propia capacidad de soportar el juicio sin quebrarme. El apogeo de la presión vino de donde menos lo esperaba, y de la forma más dolorosa. Fue durante la fiesta de cumpleaños de 5 años de mi nieto menor, hijo de Javier. La fiesta fue en su casa, un evento familiar, con todos los tíos, primos y amigos cercanos. Abundio no estaba allí, claro. Ese era un territorio que aún no nos habíamos atrevido a cruzar. Estaba ayudando a mi nuera en la cocina cuando oí una conversación en la sala. Eran mis cuñadas, hermanas de Rodrigo, y algunas primas mayores. No sabían que yo estaba cerca. «Es una vergüenza para la memoria de mi hermano», dijo una de ellas, la voz cargada de veneno. «Rodrigo debe estar revolcándose en su tumba. Él, un hombre tan correcto, y ella ahora desfilando por ahí con ese viejo, como si fuera una mocita. ¿Y el dinero?», añadió otra. «Dicen que es asquerosamente rico. Es obvio lo que ella quiere. Siempre fue una disimulada esa Remedios, con esa cara de santa. Cada palabra era una puñalada. Me quedé paralizada detrás de la puerta, el corazón congelado en el pecho. Oír eso de extraños era una cosa, pero oírlo de las mujeres de mi propia familia, mujeres con las que compartí fiestas, funerales y bautizos durante 50 años, era devastador. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. La vergüenza, la ira,
La humillación me asfixiaron. Salí por la puerta de atrás, sin que nadie me viera. Fui al jardín y me senté en un banco, debajo de un aguacatero, tratando de controlar las lágrimas que insistían en caer. Todo mi progreso, toda mi fuerza recién descubierta, parecía haberse desvanecido. Lo habían logrado. Me habían hecho sentir sucia, interesada, ridícula. Pensé en Abundio. Pensé en cómo nuestra relación era limpia, honesta, respetuosa, y cómo el mundo, con su mente sucia y mezquina, la transformaba en algo feo. En ese momento, quise rendirme. Quise llamar a Abundio y decirle que no podíamos vernos más, que era mejor así, que no aguantaba más. Sería más fácil volver a mi jaula segura, a mi vida de viuda respetable. Me quedé allí por un largo tiempo, llorando en silencio. Fue entonces cuando sentí una manita en mi rodilla. Era mi nieto, el cumpleañero, con toda la cara sucia de pastel de chocolate. «Abue, ¿estás llorando?», preguntó, con la inocencia brutal de los niños. Me sequé el rostro rápidamente. «No, mi amor, es solo una basurita que me cayó en el ojo». No me creyó. «Puedes contármelo. Sé guardar un secreto». Miré ese pequeño rostro, esos ojos puros que me miraban con tanto amor y preocupación, y de repente sentí una claridad inmensa. ¿Por quién estaba luchando? ¿Por quién estaba llorando? ¿Por esas mujeres amargadas, atrapadas en sus propias vidas infelices? ¿O por mí? ¿Por mi derecho a ser feliz? ¿Por el futuro que quería mostrarle a ese niño? ¿Un futuro donde el amor y la felicidad no tienen fecha de caducidad? «¿Sabes, mi amor?», dije, atrayéndolo hacia un abrazo. La abuela estaba triste porque algunas personas dicen cosas feas, pero ya pasó, porque la abuela se acordó de que lo que importa no es lo que dice la gente fea. Lo que importa es lo que sienten las personas que amamos. Me levanté, lo tomé de la mano y volví a la fiesta. Caminé con la cabeza en alto. Pasé por la sala donde mis cuñadas todavía cuchicheaban y les lancé una mirada. No una mirada de odio, sino de lástima. No podían alcanzarme. Ya no. Esa misma noche, llamé a Abundio. «Abundio», dije, la voz firme. «El próximo domingo será la kermés anual de la parroquia de San Francisco, aquí en Tepatitlán. Es el evento social más grande del pueblo. Todo el mundo va a estar allí». Hubo una pausa. Y me gustaría que vinieras, como mi acompañante». Estaba lanzando el guante. Lo estaba invitando a entrar en la arena de los leones conmigo. Su respuesta llegó sin dudarlo, llena de calidez y apoyo. «Será un honor, Remedios. Estaré a tu lado». Sabía lo que eso significaba. Sería nuestra declaración pública. Íbamos a enfrentar los susurros, las miradas, el juicio, juntos. Y ya no tenía miedo. La semana de la kermés fue la más larga de mi vida. La noticia de que el viejo rico de Guadalajara vendría al evento se extendió por Tepatitlán con la velocidad de un rayo. Me convertí en el tema principal en todas las esquinas, en el salón de belleza, en la cola de la panadería. Sentía las miradas por todas partes. Era una mezcla de curiosidad, envidia y desaprobación. Soledad estaba en pánico. «Comadre, ¿estás segura? Es arrojarse al fuego. Todo el mundo va a estar mirando, comentando. Te van a comer viva». «Que coman, Soledad», respondí, con una calma que ni yo sabía que poseía. Quizás se atraganten con mi felicidad. Mis hijos también estaban aprensivos. «Mamá, ¿es realmente necesario?», preguntó Mateo. «¿No pueden encontrarse en otro lugar más discreto?». «No, mi hijo. Se acabó el tiempo de la discreción. No estoy haciendo nada malo, así que no tengo por qué esconderme». Quien se esconde es quien debe algo. El domingo de la kermés, elegí mi ropa con el cuidado de un general preparándose para la batalla. Me puse una falda larga y floreada, de colores vivos, y una blusa blanca de algodón bordada por mí misma. Me recogí el pelo, usé mis mejores aretes de aro de plata y me puse mi lápiz labial rojo favorito. No quería parecer discreta, quería parecer viva. Abundio llegó a las 6 de la tarde, puntualmente. Estaba elegantemente vestido con pantalones oscuros y una guayabera blanca, impecablemente planchada. Me trajo un ramo de orquídeas de su invernadero. «¿Estás lista?», preguntó, los ojos brillando de admiración y un poco de aprensión. «Nací lista», bromeé, aunque mi estómago estaba revuelto. Tomó mi mano. «Recuerda, no le debemos nada a nadie». Caminamos las pocas cuadras hasta la plaza de la iglesia. La kermés estaba abarrotada. El olor a elote asado, canela y pólvora de los fuegos artificiales llenaba el aire. Las luces de colores colgaban entre los árboles.
y la música del mariachi que tocaba en el kiosco era alta y animada. En el momento en que entramos en la plaza, de la mano, un silencio pareció cernirse sobre la multitud a nuestro alrededor. Las conversaciones se detuvieron, las cabezas se giraron, sentí cientos de ojos sobre nosotros. Por un instante, mi corazón vaciló. Tuve ganas de dar media vuelta y correr hacia la seguridad de mi casa. Pero entonces sentí el firme agarre de la mano de Abundio en la mía. Lo miré. Él sonreía, una sonrisa tranquila y digna, mirando directamente al frente, como si no notara la conmoción. Su valentía me contagió. Enderecé los hombros, levanté la barbilla y sonreí también. Comenzamos a caminar por la plaza, lentamente. Pasamos por el puesto de pesca, por el correo elegante, por la ruleta. La gente nos abría paso, cuchicheando a nuestras espaldas. No miraba a los lados, mantenía mi mirada fija en Abundio, o en el puesto de enfrente. Fue entonces cuando vimos a Soledad. Estaba cerca del puesto del ponche, con un grupo de amigas. Cuando nos vio, su rostro se iluminó. Vino corriendo hacia nosotros, ignorando las miradas atónitas de las demás. «Comadre, don Abundio, qué bueno verlos», dijo en voz alta, para que todos la oyeran. «Comadre, estás preciosa. Y usted, don Abundio, es un placer conocerlo finalmente en persona. Remedios habla maravillas de usted». Nos abrazó, a uno por uno. Fue un acto de lealtad tan grande, tan público, que sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. Su actitud rompió el hielo. Algunas personas, animadas por su ejemplo, vinieron a saludarnos. El farmacéutico, el dueño de la panadería, algunas de mis antiguas clientas. Eran saludos tímidos pero sinceros. Claro, también hubo las miradas hostiles. Vi a mis cuñadas al otro lado de la plaza, fulminándome con la mirada. Vi al sacerdote, que nos observaba con una expresión severa, pero ya no importaban. El punto culminante de la noche fue cuando el mariachi comenzó a tocar Si nos dejan. Abundio se volvió hacia mí. ¿Me concede el honor de este baile, Remedios? Bailar, en público, era el desafío final. Con todo el placer, respondí. Me condujo al centro del espacio improvisado para bailar. Comenzamos a bailar, un vals lento, al son de esa canción que habla de un amor al que no le importa el mundo. Mientras bailábamos, miraba a los ojos de Abundio. En ese momento, no había nadie más en la plaza, solo nosotros dos, girando bajo las luces de colores, al son de una promesa de amor. Supe que habíamos vencido. No al pueblo, no a los chismosos. Vencimos el miedo. Y esa era la única victoria que importaba. El baile en la kermés fue un antes y un después. Al día siguiente, sentí que el aire en Tepatitlán había cambiado. Las miradas de reprobación no desaparecieron por completo, pero fueron superadas por las de curiosidad y, en algunos casos, de admiración. Creo que la gente, al vernos allí, felices e indiferentes al juicio, se dio cuenta de la mezquindad de sus propios prejuicios. No les dimos el drama que esperaban, les dimos dignidad. Mis hijos, que sabía que estaban en la kermés, observando de lejos, me llamaron el lunes. La primera fue Elena. «Mamá», comenzó vacilante, «los vi ayer. Parecían felices». «Lo estábamos, mi hija, muy felices». Hubo una pausa. «Él parece ser un buen hombre», admitió, la voz baja. La forma en que la miraba mientras bailaban. Mi padre nunca la miró de esa manera. Su confesión me golpeó de lleno. Era una disculpa, una aceptación. Sentí un nudo en la garganta. «Gracias, mi hija. Eso significa mucho para mí». Poco a poco, la resistencia de mi familia se fue deshaciendo. Empezaron a entender que mi felicidad era genuina y que Abundio no era una amenaza, sino una bendición en mi vida. El primer paso para su integración en la familia fue un almuerzo de domingo, en mi casa. Invité a Abundio, avisando a mis hijos con antelación. Llegó trayendo flores para mí y regalos para los nietos. Fue encantador. Conversó con mis yernos sobre negocios, con mis nueras sobre jardinería, y se sentó en el suelo a jugar con carritos con mis nietos. No intentó tomar el lugar de nadie. No actuó como el nuevo patriarca. Fue simplemente él mismo. Un hombre gentil e interesante que, casualmente, era el compañero de su abuela. El momento decisivo fue cuando Javier, el más escéptico de todos, lo llamó para ver su pequeño taller en el fondo de la casa. Se quedaron allí casi media hora. Cuando volvieron, Javier tenía una expresión diferente, de respeto. Más tarde, me contó que conversaron sobre herramientas antiguas y que Abundio tenía un conocimiento impresionante sobre carpintería, un pasatiempo de Javier.
Es un hombre sabio, mamá, me dijo Javier, esa noche. Perdóneme por haber dudado. Lo abracé fuerte. La paz estaba, finalmente, sellada. Mi vida entró en un nuevo ritmo. Seguía viviendo en mi casa en Tepatitlán, que era mi puerto seguro, mi identidad, pero pasaba los fines de semana y algunos días de la semana en el rancho con Abundio. Nuestros días eran sencillos y llenos de pequeñas alegrías. Cuidábamos el jardín juntos. Yo le enseñaba a hacer mis recetas de familia. Él me enseñaba sobre las estrellas, que observaba con un pequeño telescopio. Leíamos en voz alta el uno para el otro, sentados en la terraza al atardecer. Nadábamos juntos todos los días. Yo ya podía cruzar la piscina sola, con mi nado lento, pero constante. Descubrimos el uno en el otro no la salvación, sino la compañía. La alegría de tener a alguien con quien compartir el primer café de la mañana, alguien para comentar la noticia del periódico, alguien cuyo silencio era tan cómodo como la conversación. No hicimos grandes planes para el futuro. No los necesitábamos. Nuestro para siempre se construía un día a la vez. Un día me hizo una propuesta. Remedios. Esta casa es muy grande solo para mí. Hay un anexo de huéspedes, con 2 habitaciones, sala y cocina propias. Es completamente independiente. Pensé, si tú quisieras, podrías transformarlo en tu taller, traer tu máquina, tus telas, tener tu propio espacio aquí. La propuesta era perfecta. No me estaba pidiendo que abandonara mi casa o mi vida. Me estaba ofreciendo un espacio para ser yo misma, dentro de su mundo. Era una invitación a unir nuestros mundos, sin que ninguno de los dos perdiera su individualidad. Acepté, y, poco a poco, comencé a construir mi nuevo nido, mi refugio dentro de su refugio. La vida, que pensé que estaba en su otoño, de repente, parecía una primavera tardía, llena de colores y de nuevas posibilidades. El taller quedó listo en pocas semanas. Era un espacio claro, aireado, con una gran ventana que daba a un jardín de lavandas. Traje mi vieja máquina Singer, mis cajas de hilos de colores, mis rollos de tela. La sensación de tener un lugar solo para mí para crear, un lugar que no era el rincón del comedor, era liberadora. Volví a coser, no por necesidad, sino por puro placer. Hice vestidos para mis nietas, cojines para la terraza del rancho, e incluso una camisa de lino para Abundio, que usó con un orgullo que me emocionó. El sonido de la máquina de coser, que antes era la banda sonora de mi supervivencia, ahora era la música de mi alegría. Abundio respetaba mi tiempo en el taller. A veces pasaba por allí, me traía un vaso de limonada, se quedaba observando en silencio por unos minutos y luego se iba, dejándome en mi mundo. Él entendía mi necesidad de tener un espacio, una pasión que era solo mía, así como yo entendía las horas que él pasaba en su orquideario. Nuestra relación se profundizó en una complicidad serena. Aprendimos el lenguaje del otro. Una mirada, un toque en la mano, una sonrisa. No necesitábamos grandes declaraciones. Nuestro amor se tejía en los pequeños gestos del día a día. Estaba en la forma en que él siempre recordaba cómo me gustaba el café, o en la forma en que yo le arreglaba el cuello de la camisa. Viajamos un poco más. Fuimos a Oaxaca, a conocer las ruinas de Monte Albán, y quedamos maravillados con la historia de ese pueblo. Fuimos a San Miguel de Allende, y nos perdimos por sus calles de colores, y volvimos a Sayulita, para saludar al mar, que ahora era nuestro mar. En uno de esos viajes, sentados en la playa, me entregó una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un anillo sencillo, de plata, con una pequeña turquesa. No es un anillo de compromiso, Remedios, dijo, antes de que pudiera entrar en pánico. Es un anillo de compromiso, un compromiso de estar el uno al lado del otro, de cuidarnos mutuamente, por el tiempo que la vida nos permita, sin papeles, sin promesas que no podemos cumplir, solo la promesa del hoy. Extendí mi mano, y él colocó el anillo en mi dedo. Me quedó perfecto. Las lágrimas que vinieron fueron de pura felicidad. Era el símbolo perfecto de nuestra relación, simple, honesta y sin las presiones del mundo. Yo seguía siendo Remedios Castellanos. Él seguía siendo Abundio del Valle, pero juntos éramos más. Éramos la prueba de que el amor no tiene edad, de que la vida no termina a los 60 y de que siempre hay tiempo para un nuevo comienzo. La gente en Tepatitlán se acostumbró a vernos juntos. Dejamos de ser un escándalo y nos convertimos en parte del paisaje. Ahí van doña Reme y su caballero, decía la gente, con una sonrisa. Creo que, en el fondo,
Nuestra historia les dio un poco de esperanza. La esperanza de que la vida puede sorprender, de que la felicidad se puede encontrar en los lugares más inesperados. Mi relación con mis hijos se volvió más fuerte y más honesta que nunca. Veían mi felicidad, el brillo en mis ojos, y eso era todo lo que importaba. Empezaron a visitarnos en el rancho, y los almuerzos de domingo se convirtieron en eventos alegres, llenos de risas de niños y conversaciones de adultos. Abundio se convirtió en abuelo Abundio para mis nietos, un abuelo postizo que les contaba historias y les enseñaba los nombres de las estrellas. Había encontrado un equilibrio. No tuve que elegir entre mi pasado y mi futuro. Logré unir los dos, creando un presente pleno y rico. Tenía mi independencia, mi familia, mi taller, y tenía el amor y la compañía de un hombre extraordinario que me enseñó a nadar, a ver el mar y, lo más importante, a verme como una mujer completa. El tiempo, que antes parecía arrastrarse en una rutina sin fin, ahora volaba. Pasaron 2 años desde aquel primer almuerzo en el rancho, 2 años de una felicidad tranquila, que saboreaba cada día como un regalo. La salud de Abundio seguía siendo notable, pero la edad, inevitablemente, comenzó a presentar sus señales. Su paso se volvió un poco más lento, se cansaba con más facilidad, pero su mente seguía afilada como una navaja, y su espíritu, más joven que nunca. Seguía nadando todos los días, aunque por menos tiempo, y seguía ganándome en el ajedrez, para mi eterna frustración. Yo también sentía el peso de mis 74 años. Los dolores en las articulaciones por la mañana, la vista que necesitaba más luz para ver los puntos de la costura, pero me sentía más fuerte que nunca. La felicidad es el mejor tónico para el alma, y la mía estaba revigorizada. El clímax de nuestra historia no fue un evento dramático, un gran giro inesperado. Fue un momento simple, casi banal, pero que contenía en sí toda la esencia de nuestro viaje. Era el cumpleaños número 86 de Abundio. Decidimos no hacer una gran fiesta. Sus hijos no pudieron venir de Europa, pero hicieron una larga videollamada, donde cantaron las mañanitas, y nos hicieron prometer que iríamos a visitarlos pronto. Para celebrar, hicimos lo que más nos gustaba, pasar el día juntos, en paz. Por la mañana, cuidamos las orquídeas. Por la tarde, yo cosí mientras él me leía un libro de poemas de Neruda, y al atardecer, fuimos al borde de la piscina. No nadó ese día, solo se sentó en el borde, con los pies en el agua, a mi lado. El sol se ponía, pintando el cielo con los mismos colores de aquel primer día. Nos quedamos en silencio por un largo tiempo, solo observando la belleza del mundo. «¿Sabes, Reme?», dijo, rompiendo el silencio. «Cuando Leonor murió, pensé que mi vida había terminado. Pensé que el resto de mis días sería solo una larga espera. Estaba equivocado». Se volvió hacia mí, los ojos castaños llenos de una emoción profunda. «Estos últimos 2 años han sido un epílogo inesperado. Un capítulo extra que no sabía que el libro de mi vida tendría. Y ha sido el capítulo más hermoso de todos». Tomó mi mano, la misma mano que había sostenido en el teatro, en la playa, en la kermés. «Tú me devolviste la vida, Remedios Castellanos. Tú, con tu sonrisa, tu fuerza silenciosa y tu miedo a las piscinas». Me reí, entre lágrimas. «Y tú, Abundio del Valle, me enseñaste que la potencia no reside en la edad, sino en la voluntad. Me enseñaste a no tenerle miedo al agua, y a no tener miedo de vivir». En ese momento, mirando el rostro amado y arrugado del hombre a mi lado, entendí la verdadera naturaleza de nuestra historia. No era una historia sobre encontrar el amor en la vejez, era una historia sobre encontrarse a uno mismo, a cualquier edad, sobre tener el valor de derribar los muros que construimos a nuestro alrededor y permitirnos ser felices, a pesar del mundo y, a veces, a pesar de nosotros mismos. Se inclinó y me besó, no en la frente, no en la mano, un beso en los labios, un beso suave, tierno, lleno de gratitud y de amor, un beso que sellaba no el final de nuestra historia, sino la belleza de su continuación, día tras día, allí, al borde de la piscina donde un día pensé que él iba a morir. Me sentí renacer. No me ahogué en la vergüenza, como temí aquel primer día. Al contrario, aprendí a nadar, no solo en el agua, sino en las aguas más profundas y a veces turbulentas de mi propia vida, y nunca me sentí tan libre. La vida siguió su curso, con la belleza serena de un río que se acerca al mar. Nuestra rutina en el rancho se consolidó, una danza armoniosa de compañía e individualidad.
Los días estaban marcados por rituales sencillos que se volvieron sagrados: el desayuno en la terraza, la caminata por los jardines, la lectura de la tarde, la cena a la luz de las velas que él insistía en preparar una vez por semana, aunque fuera solo una tortilla. La relación con nuestras familias se profundizó. Mis hijos y nietos se convirtieron en visitantes asiduos del rancho. Venían no por obligación, sino por placer. Amaban a Abundio, que se convirtió en un pilar de sabiduría y cariño para todos. Le enseñó a mi nieto mayor a jugar ajedrez y a mi nieta a identificar constelaciones. Se convirtió en parte del tejido de nuestra familia, de forma natural y orgánica. Sus hijos, al ver la felicidad de su padre en las videollamadas, también se relajaron. Nos enviaron boletos para visitarlos en España el verano siguiente. La idea de cruzar el océano me asustaba, pero la perspectiva de hacerlo al lado de Abundio hacía que cualquier miedo pareciera pequeño. Soledad seguía siendo mi confidente y la mayor fan de nuestro romance. Venía a visitarnos, trayendo los últimos chismes de Tepatitlán, que ahora nos parecían noticias de un mundo lejano y divertido. Su lealtad aquel día en la kermés la convirtió en más que una comadre. Se convirtió en una hermana para mí. Hubo, claro, desafíos. La salud de Abundio exigía más cuidados. Tuvimos algunos sustos, 1 o 2 idas al hospital por la presión alta. En cada uno de esos momentos, estuve a su lado, sosteniendo su mano, no como una enfermera, sino como su compañera. Y él hacía lo mismo por mí, cuidando mis dolores de espalda, asegurándose de que tomara mis medicinas, recordándome que descansara. Cuidar el uno del otro no era una carga, era una expresión de nuestro amor. Un día, me encontró en el taller, mirando mi vieja máquina de coser. «¿En qué tanto piensas?», preguntó. «Estoy pensando en cómo esta máquina ha cosido mi vida entera», reflexioné. Primero, cosió sueños de niña. Después, la obligación de esposa y madre. Luego, la necesidad de la viuda para sobrevivir. ¿Y ahora? Me animó. Ahora, cose la alegría. Solo la pura y simple alegría de crear algo bello. Él sonrió y me abrazó por detrás, apoyando la barbilla en mi hombro. Es una bella metáfora de nuestra vida, ¿no crees? Los hilos pueden cambiar, las telas también, pero la costurera sigue siendo la misma, cada vez más sabia y hábil. Esa tarde, mientras el sol doraba el jardín de lavandas, me sentí en paz, una paz profunda y duradera. Había encontrado mi lugar en el mundo, no al lado de un hombre, ni en casa de mis hijos, ni en mi pueblo natal. Mi lugar estaba dentro de mí misma, la casa en Tepatitlán, el taller en el rancho, la compañía de Abundio. Eran solo extensiones de la casa que finalmente construí dentro de mi propio corazón. Una casa sin muros, con las ventanas abiertas al sol. La historia de la vieja interesada y el viudo rico se transformó, en boca del pueblo, en la historia de Doña Reme y su Abundio. Nos convertimos en una pequeña leyenda local, un recordatorio de que, incluso cuando todos piensan que el libro ha terminado, todavía puede haber un último capítulo, y puede ser el mejor de todos. Hoy, escribo estas palabras sentada en la terraza del rancho. Abundio dormita en su sillón de mimbre, un libro abierto sobre el pecho. El sol de la tarde es suave, y la brisa trae el olor de mis lavandas y de sus orquídeas. Desde aquí, puedo oír la risa de mis nietos, que vinieron a pasar el día y están jugando cerca de la piscina. Mi vida no es un cuento de hadas. Hay días difíciles, días de dolor y de cansancio. La nostalgia por los que se fueron, como Rodrigo, nunca desaparece por completo. Las preocupaciones por los hijos y nietos son una constante. Envejecer es un proceso diario de pérdidas y adaptaciones, pero lo que aprendí, en este viaje inesperado, es que la vida no se trata de evitar el dolor. Se trata de encontrar la alegría a pesar de él. Se trata de tener el valor de decir sí a lo desconocido, incluso cuando todo tu ser te grita que te quedes en la seguridad de lo que ya conoces. Si algo me han enseñado estos 70 y tantos años, es que uno no es frágil por envejecer. Frágil es vivir una vida entera con miedo, encadenado por la opinión de los demás. Casi me ahogo en el prejuicio que yo misma cargaba. Hoy, nado en aguas mucho más profundas y mucho más tranquilas, las aguas de mi propia libertad. Abundio se mueve en la silla, abre los ojos y me sonríe. Una sonrisa que todavía hace que mi corazón dé un pequeño salto. Soñé que estábamos bailando de nuevo, Remedios, dice, la voz soñolienta. Y lo estamos, mi amor, respondo, todos los días. Y es verdad. Nuestra vida es una danza lenta, a veces un paso adelante, a veces uno al lado, pero siempre juntos.
Una danza que celebra el presente, honra el pasado y acoge el futuro, sea cual sea. No sé cuántos días, meses o años nos quedan, nadie lo sabe, pero aprendí a no preocuparme por eso. Lo que importa es que hoy, en este preciso momento, el sol brilla, las flores perfuman el aire y el hombre que amo está a mi lado. Y eso, mis amigos, es más que suficiente. Es todo. Mi historia con Abundio me enseñó que nunca es tarde para ser escuchado, para amar y, sobre todo, para vivir. Y así como encontré una nueva comunidad en él, en mi familia e incluso en mi pequeño pueblo, espero que ustedes encuentren una aquí en nuestro canal. Si esta historia tocó su corazón, si les hizo pensar o sonreír, por favor, suscríbanse para no perderse las próximas. Dejen su me gusta, pues nos dice que estamos en el camino correcto. Y comenten, compartan sus pensamientos o quizás un pedazo de su propia historia. Al fin y al cabo, cada vida es una narrativa que merece ser contada y escuchada. Gracias por acompañarme en este viaje.